Mi petición de cuidar a mi madre enferma fue rechazada cruelmente por mi suegra, quien me echó de su casa sin piedad. Sin embargo, no esperaba que mi esposo, a quien siempre había subestimado, comprara un espectacular chalet de 1 millón de euros justo enfrente de su casa, desatando en ella una furia y envidia incontrolables. Hoy, en Mentiras y Venganza, quiero contarles la historia de mi propia vida, una historia de humillación, lágrimas, pero, sobre todo, de un giro del destino que nadie vio venir. ¿Qué pasa cuando la persona a la que más pisoteas se convierte en tu única salvación? Escucha con atención. Una historia que comenzó el día en que recibí una llamada informándome de que mi madre había sufrido un leve derrame cerebral mientras trabajaba en los campos de olivos. En aquel momento, mi suegra, doña Rosa, solo soltó una risa sarcástica y pronunció unas palabras que me helaron el corazón. Si te quieres ir, adelante, pero no vuelvas nunca más a esta casa. Mi nombre es Carmen. Aquella tarde estaba de pie en la cocina de la casa de mis suegros. Tenía las manos aún mojadas por lavar las verduras, cuando el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró incesantemente. Al contestar, escuché la voz llena de pánico de mi vecina del Valle de San Juan. Tu madre se ha caído en las tierras. A doña Clara se le ha torcido la boca y tiene las piernas y los brazos sin fuerza. Los vecinos acaban de llevarla al ambulatorio del pueblo. Si puedes venir, ven rápido, hija. Me quedé paralizada. El escurridor de verduras se me cayó al suelo de baldosas, salpicando agua por todas partes, pero ni siquiera tuve el reflejo de agacharme a recogerlo. Mi madre, doña Clara, había trabajado toda su vida en el campo, acostumbrada a soportar penas y dificultades. Si le dolía la espalda, lo ocultaba. Si tenía fiebre, también. Todo por miedo a que su hija casada tuviera problemas con su familia política. Pero que hoy tuviera que llamarme otra persona significaba que la situación ya no era leve. Temblando, llamé a mi padre, don Manuel, pero él apenas pudo articular un par de palabras con voz entrecortada. Ven, hija, acompaña a tu madre. Yo ya estoy en el centro de salud. Solo con escuchar eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me sequé las manos rápidamente y caminé hacia el salón. Doña Rosa, mi suegra, estaba sentada tranquilamente tomando un café, como de costumbre. A su lado estaba mi cuñado, Alejandro, que acababa de volver de trabajar. Mientras tanto, la esposa de Alejandro, Diana, estaba absorta en su teléfono móvil, mirándome de reojo de vez en cuando. Intenté mantener un tono de voz respetuoso. Suegra, mi madre acaba de ser ingresada. Le pido permiso para ir al pueblo unos días a cuidarla. Doña Rosa no me preguntó de qué estaba enferma, ni si era grave, ni si necesitaba ayuda. Simplemente dejó su taza de café, esbozó una sonrisa cínica y dijo en voz baja, pero con palabras que cortaban como cuchillos: si te quieres ir, adelante, pero después de irte, no vuelvas nunca más a esta casa. Me quedé de piedra. No estaba pidiendo permiso para irme de vacaciones, ni para ir a una fiesta, y mucho menos estaba abandonando a la familia de mi marido por un capricho personal. Solo pedía permiso para cuidar a la mujer que me dio la vida, que me crió con sus manos llenas de callos por la tierra del campo. Alejandro, sentado a su lado, soltó una risa seca. Qué rara es esta familia. A la mínima, se preocupan por asuntos de fuera. Seguramente consideras la casa de tu marido como una pensión, donde entras y sales cuando quieres. Al oír eso, Diana fingió suavizar el tono. Es normal que quieras a tu madre. Nadie te lo prohíbe. Pero una mujer casada también debe saber cuál es su casa principal. Si cada vez que hay un problema en el pueblo entras en pánico, la gente de fuera dirá que esta familia no sabe educar a su nuera. Me quedé sin palabras. Sus comentarios sobre la casa principal me dolieron en el alma. ¿Acaso, después de casarme, la casa de mis padres pasaba a ser de segunda categoría? ¿Acaso la madre que estaba postrada en una cama de hospital ya no merecía mis cuidados? Miré hacia mi marido Carlos. Pensé que volvería a bajar la cabeza con resignación, como de costumbre. Desde pequeño, estaba acostumbrado a que su madre lo comparara con su hermano mayor, a ser menospreciado por su falta de estudios, por no tener dinero y por no ser el orgullo de su madre. Pero esta vez, su mirada era muy diferente. Fría, profunda y terriblemente silenciosa. Miró a su madre durante un largo rato y luego preguntó, palabra por palabra: ¿habla en serio, mamá? ¿Dice que mi mujer no puede volver si va a cuidar a su madre? Doña Rosa elevó la voz de inmediato. ¿Acaso me equivoco? Una nuera, cuando se casa, debe ocuparse de la casa de su marido. Esta casa no necesita la clase de parásitos que solo piensan en su propia familia. Al oír eso, sentí un dolor profundo y, al mismo tiempo, compasión por mi marido. Durante años, él también había sido el más subestimado en esta casa. Cuando quebró al intentar montar un negocio,
Mi suegra le dijo que no era nada comparado con su hermano. Cuando mis padres nos ayudaron con el capital para abrir un taller mecánico, ella dijo que era una donación voluntaria de los consuegros y que no había por qué considerarlo una deuda. Yo sabía que Carlos callaba no por cobardía, sino porque aún quería conservar un poco la relación entre madre e hijo. Sin embargo, aquel día parecía que su paciencia se había agotado. Carlos no discutió más. Simplemente se volvió hacia mí, con voz suave pero firme. Carmen, haz las maletas. Tu madre te necesita. Nos vamos. Y además, no cualquier lugar con 4 paredes puede llamarse hogar. Esa frase dejó en absoluto silencio al salón entero. Doña Rosa lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que su hijo menor, siempre tan callado, se atreviera a contestarle de esa manera. Entré en la habitación, cogí algo de ropa, mi documento de identidad y un bolso con medicinas de emergencia para mi madre. Cuando salí, Carlos ya me estaba esperando en la puerta. Con una mano sostenía las llaves del coche y con la otra hablaba por teléfono con alguien. Le oí hablar con una voz tan serena que resultaba escalofriante. Por favor, averigüe si el chalet que está enfrente de la casa de mi madre sigue a la venta. Sí, el que está al lado de la avenida. Si los papeles están en regla, lo compro hoy mismo. Para entender por qué Carlos pudo ser tan firme ese día, debo remontarme a los primeros tiempos de nuestro matrimonio. En aquel entonces, los dos no teníamos casi nada. Nuestra posesión más valiosa era una vieja moto con la pintura desconchada, unas cuantas cajas de cartón con repuestos en un rincón de la habitación y una libreta llena de pequeñas deudas. Carlos aún no tenía su taller, no tenía clientes fijos y no tenía voz ni voto en su propia familia. No tenía estudios universitarios. A los 18 años, suspendió la selectividad y se dedicó a hacer trabajos esporádicos. Trabajó como mozo de almacén, volviendo a casa de madrugada con la espalda empapada en sudor. También fue mensajero, entregando paquetes en medio de tormentas. Después de eso, trabajó en un pequeño taller mecánico. Al principio solo le ordenaban limpiar los motores y cargar peso, pero observaba atentamente cómo trabajaban los mecánicos más experimentados, y aprendía poco a poco. No era el tipo de hombre de palabras dulces. Solo tenía un par de manos callosas, una mirada perseverante y un espíritu indomable. Sin embargo, a los ojos de mi suegra, todo eso no valía nada. Doña Rosa solo se fijaba en los títulos, los cargos y las apariencias para juzgar a las personas. Cada vez que mencionaba a Carlos, solía suspirar como si él fuera la carga de su vida. Un día, al verlo llegar a casa con unas cajas de mercancía, le soltó una frase helada. Mira a tu hermano y aprende. No me hagas pasar más vergüenza. Carlos solo bajó la cabeza. Respondió sí y metió la caja en silencio. El hermano al que se refería era Alejandro, su hijo mayor. Por aquel entonces, Alejandro ya era gerente en una empresa constructora. Iba a todas partes impecablemente vestido, con camisas planchadas, un reloj reluciente y un teléfono que no paraba de sonar por asuntos de trabajo. Doña Rosa lo consideraba el orgullo de la familia. Siempre que había visitas, contaba cómo Alejandro era valorado por sus jefes, invitado a cenar por sus socios y considerado un hombre con un futuro brillante. Mientras tanto, Carlos, a pesar de ser su propio hijo, parecía un extraño en su propia mesa. Incluso el día de nuestra boda, ella no se olvidó de menospreciar a su hijo menor. Aún recuerdo claramente cuando los invitados tomaban el aperitivo en el patio. Doña Rosa se rió y les dijo a unos parientes: de Carlos no espero mucho, no es como su hermano. Con que haya conseguido una esposa sumisa y trabajadora que no me dé más problemas, ya me doy por satisfecha. Aquella frase llegó a mis oídos. Dolió tanto como si me hubieran tirado un jarro de agua fría en mi día más feliz. Pero bajé la cabeza y lo aguanté. Pensé que acababa de convertirme en nuera. Si me ponía a discutir el mismo día de la boda, la gente diría que mis padres no me habían educado bien. Después de casarnos, nos instalaron en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. La llamaban habitación privada, pero en verano era como un horno, y en invierno las paredes estaban húmedas y llenas de moho. Cada vez que abríamos el armario salía un olor a rancio. Una vez sugerí volver a pintar para que no hubiera tanta humedad. Doña Rosa me escuchó y me soltó de inmediato. Con tener donde vivir ya deberíais estar agradecidos. ¿Acaso tenéis dinero para tener tantas exigencias? Los que aún no han logrado nada en la vida, que aprendan a sacrificarse primero. Miré a Carlos, vi que apretaba la mandíbula, pero se mantuvo en silencio. Mientras tanto, Alejandro y Diana vivían en el piso de arriba. Su habitación era amplia, con aire acondicionado todo el día, y hasta tenían una nevera propia. Cada vez que Diana bajaba a la cocina a por algo, el sonido de sus zapatillas en las escaleras sonaba increíblemente arrogante. A menudo me sonreía con sarcasmo y me decía: «Ten paciencia, Carmen. Ya compraréis vuestros propios muebles cuando tengáis éxito. Esta casa está muy llena,
y el que es más listo se lleva la mejor parte. Parecía un consejo, pero cada palabra marcaba una humillante diferencia de clases. La mesa del comedor era el lugar donde a Carlos se le comparaba con más frecuencia. Doña Rosa solía servirle el mejor trozo de carne a Alejandro. Luego miraba a Carlos y decía: un hombre que no sabe ganar dinero, que no hable de dignidad. El sueldo de un mes de tu hermano es lo que tú ganas en meses de trabajillos. Una vez, Carlos solo esbozó una sonrisa amarga. Lo estoy intentando, mamá. Ella respondió enseguida. Intentarlo sin resultados es lo mismo que no hacer nada. Yo, sentada a su lado, sentía un nudo en el pecho. Me daba mucha pena mi marido. Pero esa pena no la expresaba haciendo ruido. Estaba presente cada vez que, en secreto, le guardaba comida caliente para cuando llegaba tarde. Estaba en esas noches en las que le masajeaba los hombros y veía los rasguños en sus manos con un nudo en la garganta. Un día, después de fregar los platos, lo vi de pie en el patio, mirando cabizbajo sus botas manchadas de aceite. Le pregunté si estaba triste. Él solo sonrió. No, ya estoy acostumbrado. Fue precisamente esa frase, ya estoy acostumbrado, la que más me dolió. Nadie nace para acostumbrarse a ser menospreciado. Nuestra única suerte en aquel entonces fue que mis padres nunca miraron a Carlos por encima del hombro. La primera vez que él fue a mi pueblo después de casarnos, mi padre le sirvió una copa de vino y le dijo: no pasa nada por no tener títulos, lo importante es tener ganas de trabajar, querer a tu mujer y vivir honradamente. Ya verás cómo se abren los caminos. Mi madre le preparó después un fardo con ropa de trabajo de segunda mano de mi tío. Cualquier trabajo es digno, lo importante es que el dinero sea limpio. Vi cómo los ojos de Carlos se enrojecían, pero apartó la mirada rápidamente. Quizá desde niño había escuchado demasiados reproches y rara vez había recibido tal voto de confianza. Aquella bondad sincera de mis padres fue el primer salvavidas que nos ayudó a ambos a superar los días de humillación por parte de la familia de mi marido. Y desde ese momento, en el corazón de Carlos comenzó a arraigar una promesa que solo comprendería más tarde. Recordaría toda su vida a cualquiera que le tendiera una mano cuando él no tenía nada. Después de aquel viaje, Carlos se volvió más reservado. No se quejaba, no culpaba a nadie, pero yo sabía que estaba profundamente conmovido. Un hombre puede acostumbrarse a que su propia madre lo desprecie, a ser el segundón frente a su hermano, pero es muy difícil olvidar la primera vez que tus suegros confían en ti como si fueras su propio hijo. A partir de una simple charla con mi padre y unas sencillas palabras de aliento de mi madre, empezó a crecer en su interior el deseo de hacer algo grande. En ese entonces, Carlos seguía trabajando como empleado en un pequeño taller. Era muy hábil, leía los manuales técnicos rápidamente y era bueno reparando motores. Pero como no tenía títulos, su sueldo apenas daba para sobrevivir. Una noche, seguía sentado en el porche, sosteniendo una vieja libreta, dibujando el plano de un taller de repuestos. Me senté a su lado y le pregunté: ¿de verdad quieres abrir tu propio taller? Él sonrió con tristeza. Querer quiero, pero ¿de dónde saco el capital? Solo tengo miedo de hacerte la vida aún más miserable. Miré sus trazos de lápiz y sentí mucha compasión. A este hombre no le faltaban capacidades, solo le faltaba alguien que se atreviera a apostar por él. Inesperadamente, unos días después, mi padre nos llamó para que fuéramos al pueblo. La cena de ese día fue muy humilde: potaje, pescado frito y verduras. Pero el ambiente era muy serio. Después de cenar, mi padre sacó una vieja carpeta del armario y la puso sobre la mesa. Habló lentamente: me he enterado por Carmen de que Carlos quiere abrir un taller. Tu madre y yo lo hemos hablado. He vendido una parte de las tierras que teníamos. Os prestamos este dinero para que tengáis un capital inicial. Me sorprendí tanto que se me cayó la cuchara. Esas tierras eran los ahorros de toda la vida de mis padres. Mi madre, sentada al lado, no habló mucho. Simplemente se quitó un par de viejos pendientes de oro que llevaba desde el día de su boda, los envolvió en un pañuelo y los empujó hacia mí. Su voz fue suave pero firme. Mi herencia no es mucha, pero quiero que tengas un respaldo. Una mujer casada que no tiene nada, cuando la menosprecian, solo puede llorar, hija mía. Agarré aquel pañuelo con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mientras tanto, Carlos se levantó de un salto, con los ojos enrojecidos. Inclinó la cabeza ante mis padres, y con voz ronca dijo: no me atrevo a hacer grandes promesas, pero usaré correctamente cada céntimo que me han dado. Si les decepciono, no tendré cara para volver a mirar a Carmen. Con ese capital alquilamos un pequeño local comercial a las afueras de la ciudad, al que llamábamos taller para que sonara imponente. En realidad, al principio era solo un viejo edificio con techo de chapa. Era un horno en verano y tenía goteras cuando llovía. Dentro teníamos 3 máquinas de segunda mano, 2 aprendices de mecánico de apenas 20 años y una destartalada mesa de madera donde yo llevaba la contabilidad. El letrero de la puerta lo pintó el propio Carlos.
Las letras estaban un poco torcidas. Talleres Carlos. Al ver ese letrero me hizo gracia, pero también me conmovió. En el fondo de mi corazón tenía una fe inquebrantable. Los primeros meses fueron durísimos. Durante el día, Carlos daba vueltas buscando clientes. Por la noche, se metía debajo de los coches a ajustar cada tuerca. Un día, una prensa se atascó y se pilló la mano, que empezó a sangrar. Me asusté y quise llevarlo al hospital, pero él solo se la vendó con un trapo cualquiera y dijo: «Si nos retrasamos con el encargo de mañana una sola vez, perderemos al cliente». Me enfadé tanto que casi lloro. Pero también entendía que para principiantes como nosotros, la reputación valía más que los beneficios. Yo me ocupaba de la contabilidad, llamaba a los clientes, revisaba la mercancía y la empaquetaba. Más de una vez tuve que comerme frío el tupper de la comida después de aguantar las quejas de algún cliente por pequeños detalles. La familia de mi marido sabía de nuestro negocio, pero en lugar de apoyarnos, se burlaban. Doña Rosa se enteró de que el taller acababa de recibir su primer gran pedido y solo sonrió con sarcasmo. ¿Qué clase de taller? Ya veréis. El dinero de tus suegros también se acabará. El que no ha nacido para ser jefe no debería intentar escalar tan alto. Alejandro, que estaba sentado a su lado, también se rió con cinismo. Carlos solo quiere dárselas de gran empresario. En 3 días se le acabará el dinero y seguro que volverá a echar currículums. Carlos escuchó esos comentarios, pero no respondió. Solo comió rápido, se levantó y se fue a trabajar. Hubo noches en las que iba a buscarle y lo encontraba sentado a solas en medio del rugido de las máquinas, con la ropa manchada de aceite y los ojos rojos por la falta de sueño. Le preguntaba si le entristecían las palabras de su madre y de su hermano. Se limpiaba las manos con un trapo y respondía muy bajito: «Claro que me entristece, pero lo que más me asusta no son sus insultos. Me asusta que tus padres hayan confiado en mí y yo fracase». Siempre recordé esa frase. Resultó que lo que le mantenía firme no era el orgullo frente a su familia, sino la gratitud hacia la mía. Y Dios nunca duerme. Tras varios meses de lucha, nuestro pequeño taller empezó a conseguir clientes fijos. Una empresa de maquinaria agrícola nos pedía repuestos con regularidad. Luego, el dueño de una gran fábrica nos recomendó otros pedidos porque vio que Carlos siempre cumplía puntualmente. Si cometía un error, lo admitía. Si algo estaba mal, lo arreglaba. Aún no teníamos mucho dinero, pero los ingresos empezaron a estabilizarse. No nos atrevíamos a derrochar. Todo el beneficio lo reinvertíamos en comprar maquinaria nueva, arreglar el techo y contratar a más personal. Justo al cumplirse un año de abrir el taller, Carlos trajo el primer sobre con una parte de la devolución del capital para mis padres. Mi padre no lo aceptó de inmediato. Se le quedó mirando mucho rato y preguntó: «Tu trabajo es honrado, hijo». Carlos respondió sin dudar: «Honrado, don Manuel. Ha sido duro. Hemos pasado necesidades, pero no hay ni un céntimo de dinero sucio». Solo entonces mi padre asintió y lo aceptó. Mientras tanto, mi madre estaba de pie en la cocina, volviendo la cara para secarse las lágrimas. Sabía que lloraba de felicidad, por compasión hacia su hija, y de alegría por su yerno, que, después de haber sido menospreciado, empezaba a valerse por sí mismo. Desde ese momento, la relación entre Carlos y mis padres dejó de ser la formalidad típica entre suegros y yerno. Era una profunda y sincera gratitud forjada en los días más oscuros. Tal vez él era un hombre de pocas palabras, pero cada vez que íbamos al pueblo, él mismo arreglaba la valla de la casa, cambiaba las bombillas fundidas, acompañaba a mi madre al médico y se quedaba charlando con mi padre hasta altas horas de la noche. Una vez bromeé: «Amas más a mis padres que a mí». Él me miró y sonrió con ternura. «Los amo porque creyeron en mí cuando no tenía nada». Eso lo recordaré toda mi vida. A medida que el taller daba beneficios, la actitud de la familia de mi esposo también cambió. Pero el cambio era solo de cara a la galería. Antes, doña Rosa, cada vez que mencionaba a Carlos, suspiraba, negaba con la cabeza y decía que no tenía futuro. Pero desde que vio que comprábamos máquinas nuevas y contratábamos más empleados, empezó a presumir ante los vecinos: «Mi Carlos también es un lince para los negocios. Es un poco lento, pero no se le da nada mal». Sonaba a cumplido, pero yo sabía que ella solo quería apropiarse de ese éxito. Lo que más me entristecía era que nunca mencionaba a mis padres, ni una sola palabra de agradecimiento, ni un solo reconocimiento. Quien vendió sus tierras fue mi padre. Quien se quitó los pendientes de su boda fue mi madre. Quienes creyeron en Carlos cuando no tenía nada también fueron mis padres. Pero en boca de doña Rosa todo se resumía a: «Mi hijo es inteligente y triunfó por su cuenta». Una vez, cuando había visitas en casa, sonrió con enorme prepotencia. «Los hombres con nervios de acero son así. Tienen cerebro,
Desde cero pueden construir un imperio sin depender de nadie. Yo pasaba por allí sirviendo café. Al oír eso, se me hizo un nudo en la garganta. Carlos, sentado cerca, detuvo por un segundo la taza que sostenía. Supe que lo había escuchado. Levantó la cabeza. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero yo negué levemente con la cabeza. No quería que la bondad de mis padres se convirtiera en un debate ante extraños. La verdadera bondad no debería ser pasto de los cotilleos. Pero de tanto callar, la gente se cree que eres inmune al dolor. Desde que nos vieron mejor económicamente, doña Rosa empezó a recibir regalos nuestros regularmente. A veces jamón de bellota, otras veces una máquina de masajes o un sobre con dinero en Navidad. Lo aceptaba todo, pero a nuestras espaldas le decía a sus familiares: los padres de Carmen aportaron un poco de capital y se creen unos héroes. Si no fuera por esta familia, ¿acaso su hija podría vivir en la gran ciudad? Ese comentario me llegó a través de una pariente lejana y solo pude sonreír con amargura. Hay personas que aceptan la comida de tu mano, pero aún tienen la desfachatez de criticar que tus manos están sucias de barro. Mientras nuestro taller se estabilizaba, la carrera de Alejandro también despegaba. Fue ascendido a director de sucursal. La noticia llenó de júbilo a doña Rosa. Incluso organizó una gran comida e invitó a algunos parientes. Decía que era para celebrar el éxito de su hijo, pero en realidad era para presumir. Durante la comida, le sirvió a Alejandro la mejor porción de carne, y dijo en voz alta: cuando sea mayor, me bastará con depender de Alejandro. Él es quien me enorgullece. Se hizo un silencio en la mesa. Carlos bajó la vista hacia su plato, sin decir nada. Vi que le temblaba un poco la respiración, pero siguió sirviéndome la cena como siempre. Sabía que no estaba triste por envidia a su hermano, sino porque, a los ojos de su madre, por mucho que se esforzara, siempre estaría un escalón por debajo. La gente suele decir que el amor de los padres es igual para todos, pero hay amores tan desequilibrados que convierten a un hijo en el gran orgullo y al otro en una simple sombra. Diana, mi cuñada, también empezó a comportarse de forma más arrogante. Vestía con mucho lujo y hablaba siempre en un tono condescendiente, como si estuviera perdonándonos la vida. Una vez traje cajas de verduras y aceite del pueblo que me había enviado mi madre para repartir en casa. Ella miró las cajas y sonrió. Tu familia en el pueblo es muy sencilla. Siempre mandan verduras del huerto. Menos mal que te casaste con Carlos. Si te hubieras quedado de campesina toda la vida, ¿cuándo habrías visto el mundo exterior? Al escuchar eso, mis manos, que estaban abriendo las cajas, se detuvieron. Le respondí en voz muy baja. Vienen del pueblo, sí, pero son productos puros, cuñada. Fruto del sudor de mis padres. No hay de qué avergonzarse. Diana se echó a reír y dijo que yo era demasiado sensible, pero yo sé que hay frases que se dicen fingiendo que son sin querer, cuando en realidad apuntan directamente a nuestros puntos débiles. Ese día, Carlos estaba fuera de la cocina y lo escuchó. Su rostro se ensombreció de inmediato. Entró e iba a decir algo, pero le cogí de la mano. No quería que se peleara por mi culpa, y menos en la cocina, con mi suegra esperando fuera para acusarme de poner a su hijo en contra de su sangre. Pero doña Rosa iba de mal en peor. Disfrutaba de nuestra ayuda mientras seguía menospreciando a mi familia. Si mis padres mandaban hortalizas frescas, decía que eran de paletos. Si enviaban un pollo de corral, decía que la carne era dura. En las fiestas le daba un sobre con dinero. Ella lo cogía y luego le decía a los vecinos: las nueras tienen que saber cuál es su lugar. ¿Qué tiene su familia? Después de todo, lo había oído tantas veces que mi corazón se había vuelto de piedra, pero cada vez que veía a Carlos guardar silencio, sentía más compasión por él que enfado hacia ellas. Entonces una tarde todo dejó de ser solo palabras al viento. Ese día estaba limpiando la cocina. Carlos había llegado temprano, pero aún no había entrado en la sala principal. Doña Rosa estaba sentada en el salón con Diana. Pensando que estaban solas, hablaron con total soltura. Sus padres pusieron 4 duros y se creen que nos hicieron un favor divino. Si no fuera por esta familia, ¿cómo iba a vivir Carmen en la ciudad? ¿Cómo iba a tener estatus? A la gente de pueblo le encanta echar en cara sus favores. Diana añadió: tiene razón, suegra. Cuanto más los valoramos, más se crecen. Yo estaba de pie en la cocina. La mano con la que sostenía el trapo me temblaba, pero la persona que lo escuchó más claramente no fui yo. Carlos estaba detrás de la puerta lateral. Todavía llevaba en la mano una bolsa con piezas del taller. Se quedó allí quieto, durante mucho tiempo. Tanto tiempo que me asusté. No entró a rebatir, no gritó, ni dio un golpe en la mesa. Simplemente se dio la vuelta en silencio y se marchó. Esa noche no cenó. Se sentó en su pequeño estudio, abrió el portátil y revisó meticulosamente cada cuenta,
cada contrato y cada flujo de caja del taller. Le pregunté qué estaba haciendo. Solo me respondió: quiero que todo esté claro a partir de ahora. ¿Qué dinero es nuestro? ¿Cuál es de tus padres? ¿Qué hay que pagar? ¿Qué hay que guardar? No permitiré que nadie vuelva a tener la oportunidad de decir que tus padres viven a costa de sus hijos. En ese momento no lo sabía. Pero a partir de ahí, Carlos había empezado a separar nuestras finanzas en secreto y a preparar un gran plan. Un plan que ni siquiera yo, la persona que dormía a su lado cada noche, imaginaba en absoluto. Luego llegó la temporada de recolección, trayendo consigo un sol abrasador a las tierras de mi pueblo. Mi madre, que ya pasaba de los 50, sufría de fuertes dolores de espalda desde hacía años, y el médico le había prohibido hacer esfuerzos. Pero a ella le daba pena gastar dinero en contratar jornaleros. Siempre decía: ¿cómo vamos a dejar que se pierda la cosecha? Mi padre le había advertido varias veces, pero ella solo sonreía. Haré lo que pueda para ahorrar para vosotros. Así era mi madre. Se pasó la vida ahorrando cada céntimo para sus hijos. Hasta estando enferma le daba miedo molestar. Aquel día estaba en el taller revisando pedidos cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de la tía Susana, mi vecina. Al contestar, oí su voz temblorosa. Carmen, tranquila, hija. Tu madre acaba de caerse en los campos de olivos. Se le ha torcido un poco la boca y el brazo izquierdo no le responde. Los vecinos la han llevado al ambulatorio. El médico dice que por suerte la trajimos rápido y no corre peligro de muerte, pero hay que vigilarla de cerca. Me zumbaron los oídos. Delante de mí, los números de la pizarra de pedidos se volvieron borrosos. Me agarré al borde de la mesa, intentando mantenerme en pie. Mi madre, que cada mañana me recordaba que comiera y descansara, ahora estaba postrada en un hospital por intentar salvar una cosecha. Llamé a mi padre. Al otro lado de la línea solo se escuchaba el bullicio de la gente y el ruido de las ruedas de una camilla empujada a toda prisa. Mi padre me contestó muy brevemente: si puedes venir, ven. Tu madre ha despertado, pero sigue débil. Con esas pocas palabras sentí que me desvanecía. Le delegué el trabajo al encargado del taller, cogí mi bolso a toda prisa y llamé a Carlos. Estaba reunido con un cliente. Al oír lo que pasaba, me dijo inmediatamente: ve a casa a recoger tus cosas. Vuelvo enseguida. Tu madre es más importante que todos los pedidos juntos. Aquellas palabras me reconfortaron el corazón. Pero como todavía vivíamos bajo el mismo techo que mis suegros, pensé que debía avisar a mi suegra por cortesía. No quería que nadie tuviera excusas para decir que yo hacía lo que me daba la gana. A pesar de que mi corazón ardía de angustia, llegué a casa y vi a doña Rosa sentada en el salón con un plato de fruta. Intenté mantener la voz tranquila. Suegra, mi madre acaba de sufrir un leve derrame y está ingresada en el centro de salud. Pido permiso para ir unos días a cuidarla. Dejaré todo organizado en la casa antes de irme. Doña Rosa levantó la cabeza y me miró. En su mirada no había ni un ápice de preocupación, más bien un deje de irritación, como si yo acabara de traerle un estorbo. Soltó una risa sarcástica. Las tierras las puede trabajar otro. Ya está vieja y sigue forzándose. Y ahora le da problemas a su hija, que tiene que abandonar la casa de su marido. ¿Acaso no hay nadie más allí? Se me hizo un nudo en la garganta. Mi madre acababa de superar una crisis y lo primero que salía de su boca era una queja. Me mordí el labio tratando de contenerme. Sí, suegra, allí está mi padre, pero él también es mayor. Como hija, no puedo evitar ir en estas circunstancias. Solo pido permiso por unos días. En cuanto mi madre se estabilice, volveré de inmediato. Dejaré la comida preparada. El fin de semana, si hay visitas, pediré comida de fuera. Me había humillado hasta ese punto, solo esperando que ella mostrara un poco de empatía. Pero hay personas que simplemente no quieren entender. Cuanto más te explicas, más débil te consideran. Doña Rosa dejó la taza con fuerza. En esta casa hay mucho trabajo. Si te vas, ¿quién va a cocinar? ¿Quién me ayudará a recibir a las visitas el fin de semana? ¿O te crees que por tener un poco de dinero de ese taller puedes hacer lo que te dé la gana? Diana, sentada a su lado, suspiró con una voz melosa. Puedes ir, claro. Nadie te prohíbe ser una buena hija. Pero también tienes que ser un poco inteligente. No dejes que la gente de fuera piense que tu familia política es cruel. Al final, las críticas se las llevarán mi suegra y Alejandro. Alejandro levantó la cabeza entonces. Su voz era tan fría como el hielo. En tu pueblo tienes a tu padre y a tus parientes. No arrastres siempre a tu marido con cada problema. Carlos ahora tiene éxito. Eso no significa que cada vez que el pueblo llame, él tenga que dejar todo su trabajo tirado. Miré a cada persona en esa habitación y de repente mi corazón se volvió de piedra. A ninguno le importaba si mi madre iba a sobrevivir. No les importaba el miedo que yo sentía.
Lo único que les preocupaba era quién iba a cocinar, quién iba a atender a los invitados y quién iba a mantener el falso honor de esta familia. Intenté hablar por última vez. Suegra, no estoy abandonando mi hogar. Solo voy a cuidar a mi madre en una emergencia. Si hoy fuera usted la que estuviera en el hospital, yo también estaría a su lado del mismo modo. Doña Rosa soltó una carcajada cínica, con los ojos afilados. No me compares con tu madre. Te lo advierto. Si te quieres ir, adelante, pero no vuelvas nunca más. Esta casa no es un hotel donde se entra y se sale cuando uno quiere. Apenas terminó de decir esa frase, sentí como si me hubieran dado una bofetada en todo el cuerpo. Me quedé inmóvil, agarrando con fuerza el asa de mi bolso. El nudo en mi garganta me ahogaba. Justo en ese momento se abrió la puerta de entrada. Carlos entró. Su camisa aún tenía polvo y su frente estaba sudada. Era evidente que había vuelto a toda prisa. Se quedó en la puerta, me miró de reojo y luego fijó la vista en el rostro de su madre. Sin que nadie tuviera que contarle nada, supe que había escuchado aquella última frase. El salón quedó tan en silencio que se oía nítidamente el tic-tac del reloj de la pared. Pensé que se enfadaría, que gritaría, que armaría un escándalo para desahogar su ira. Pero no. Carlos simplemente miró a doña Rosa durante mucho tiempo, con una mirada tan dolorosa como gélida. Luego habló, con voz suave, pero pronunciando cada palabra con firmeza. A partir de hoy, mi mujer no tendrá que volver a pisar esta casa. Doña Rosa se quedó paralizada. Alejandro frunció el ceño y se levantó. ¿Qué quieres decir? Carlos ni siquiera lo miró. Siguió dirigiéndose a su madre. Le compraré a mis suegros una casa en condiciones, justo enfrente de sus narices, para que pueda ver con claridad quién sabe realmente cómo vivir con el corazón. Dicho esto, se volvió hacia mí, me quitó el bolso de la mano y me dijo: Vamos, Carmen, tu madre nos espera. No recuerdo cómo salí de aquella casa, solo recuerdo que Carlos me agarró de la mano con muchísima fuerza, tan fuerte que casi me dolían los dedos. Pero curiosamente, ese dolor me hizo sentir que aún tenía un apoyo. A nuestras espaldas, todavía se oían los gritos de doña Rosa. Vete. Si tan valiente eres, vete. No te creas que por tener algo de dinero puedes hacer lo que te plazca. Carlos no se volvió. Me abrió la puerta del coche, puso mi bolso en el asiento trasero y se puso al volante. Tenía el rostro frío como el hielo. El coche salió de la calle, que ya me resultaba tan familiar, bajo la tenue luz de las farolas. Yo, sentada a su lado, no paraba de llorar. No lloraba a mares. Solo sentía una opresión asfixiante en el pecho, preocupación por mi madre y profundo dolor por las palabras de mi suegra. Al cabo de un rato, me giré hacia él y con voz ronca le dije: Carlos, no actúes impulsivamente solo por estar enfadado con tu madre. Comprar una casa no es como comprar pan en la panadería. Ese chalet de 1 millón de euros no es una tontería. Carlos siguió mirando al frente. Sus dos manos agarraban el volante con fuerza. Las venas resaltaban a la luz del salpicadero. Tardó unos instantes en responder: No lo he comprado por venganza. Lo he comprado porque tus padres hace tiempo que merecen una vida digna. Aquellas palabras me dejaron sin aliento. Yo sabía que él no era de los que alardeaban. Desde que el negocio prosperó, seguía usando sus zapatos viejos, comiendo de tupper con los mecánicos del taller, ahorrando cada céntimo para expandir la empresa. Pero esa noche, habló de una casa de 1 millón de euros con tanta firmeza, como si estuviera plantando un pilar indestructible en la tierra. Al llegar al centro de salud local, los pasillos seguían brillantemente iluminados con una luz blanca y fría. Mi padre estaba sentado solo en una silla de plástico, aferrando la vieja chaqueta de mi madre. En cuanto me vio, se levantó e intentó hablar, pero antes de que pudiera decir nada, corrí a abrazarlo. Mi padre me dio unas palmaditas en la espalda. Tu madre ya ha despertado, pero el médico dice que tienen que observarla. Menos mal que la trajimos rápido. Me sequé las lágrimas y me asomé a la habitación. Vi a mi madre tumbada. Tenía la mitad de la cara ligeramente torcida, y sus brazos delgados reposaban sobre la sábana. Carlos no entró de inmediato. Le hizo un par de preguntas a mi padre sobre los gastos y las medicinas, y luego se dirigió rápidamente a administración. Poco después volvió con papeles. Había pagado todos los gastos por adelantado y había exigido el traslado de mi madre a una habitación VIP, más tranquila y con mejor supervisión. Mi padre se quedó boquiabierto. Carlos, ¿por qué haces esto? Yo todavía puedo hacerme cargo. Carlos solo contestó: Don Manuel, usted ocúpese de acompañar a mi suegra, del resto me encargo yo. Mi madre recuperó la conciencia del todo hacia la medianoche. En cuanto me vio, intentó sonreír, pero esa sonrisa torcida me destrozó el alma. Le agarré la mano. Estaba fría y débil, pero aún así intentó devolverme el apretón. Me miró fijamente y me preguntó en un susurro:
Al venirte así, la familia de tu marido no te habrá puesto las cosas difíciles, ¿verdad? Rompí a llorar junto a su cama. Alguien que acababa de volver del umbral de la muerte no pensaba en sí misma, sino que se preocupaba de que su hija fuera regañada por su suegra. Negué con la cabeza varias veces. No pasa nada, mamá. He venido por ti, y es lo correcto. No pienses en nada más. Justo en ese instante mi teléfono empezó a vibrar incesantemente. En la pantalla apareció el nombre de mi suegra. Lo miré con el corazón encogido. Carlos cogió el teléfono, contestó y puso el altavoz. La voz punzante de doña Rosa sonó al instante. Si tan valiente eres, quédate ahí. No te creas que por tener algo de dinero puedes subirte a las barbas de tu suegra. Dile a Carlos que si aún me considera su madre que vuelva a casa ahora mismo. Se hizo un silencio absoluto en la habitación. Mi padre apartó la mirada. Mi madre cerró los ojos mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Carlos no la dejó seguir hablando. Acercó el teléfono y su voz sonó baja pero contundente. No vuelva a llamar a mi mujer. A partir de hoy, no le faltará un hogar al que volver. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. Luego doña Rosa gritó, ¿qué has dicho? Carlos respondió palabra por palabra. Una casa que no sabe valorar a las personas en los momentos difíciles no es digna de que mi mujer entre agachando la cabeza. Dicho esto, colgó. A la mañana siguiente, cuando la salud de mi madre era más estable, Carlos me pidió que volviera a la ciudad con él un momento. Creí que iba a recoger más cosas, pero me llevó directamente a la amplia avenida situada justo enfrente de la casa de mis suegros. Allí había un chalet de 2 plantas con un enorme portal de hierro y altas palmeras en el jardín que superaban el tejado. Esa villa la había mencionado doña Rosa alguna vez. Había soñado con comprarla para Alejandro por su ubicación estratégica y porque estaba justo enfrente de su casa. Un agente inmobiliario ya nos esperaba allí, con una pila de documentos en la mano. El dueño era un empresario que se mudaba al extranjero y necesitaba vender rápido. Los papeles estaban limpios y sin cargas. Entré al jardín con el corazón a 1000 por hora. Desde el balcón de la segunda planta podía ver claramente la puerta de la casa de mi suegra. Miré a Carlos y le dije en voz baja: Carlos, piénsalo bien. Vivir aquí significará verlos todos los días. Él miró fijamente hacia la casa de enfrente y respondió: precisamente tiene que ser aquí, para que en el futuro nadie pueda decir que tus padres no tienen dónde caerse muertos. Esa misma tarde estábamos sentados en la notaría. Carlos revisó cada hoja del documento, preguntó minuciosamente por cada cláusula y luego firmó. Cuando transfirió el 1.000.000 de euros de golpe, hasta el agente inmobiliario lo miró con asombro. Yo estaba sentada a su lado con las manos heladas. No porque me doliera el dinero, sino porque sabía que a partir de ese momento se desataría un huracán entre las dos familias. Cuando el notario nos acompañó a la puerta, susurró en voz baja: para serle sincero, esta casa fue objeto de negociación hace tiempo por parte de la señora Rosa de enfrente, para su hijo mayor. Pero no les alcanzó para la entrada, y la operación se canceló. Que ahora sean ustedes quienes la compren, seguro que no les hará ninguna gracia. Miré a Carlos. No parecía sorprendido. Guardó los documentos con total tranquilidad. Me di cuenta de que él ya lo sabía. Esa casa no solo era un lugar para cuidar a mis padres, sino la declaración más rotunda de Carlos tras años de humillación. Ya no era el hijo menor que solo podía agachar la cabeza. Y mis padres, los que le tendieron la mano cuando no tenía nada, empezarían a vivir a partir de ese día en un lugar espléndido, justo delante de los ojos de quienes los habían despreciado. 3 días después, cuando mi madre ya había superado el peligro y podía sentarse a comer algo, Carlos organizó la mudanza. Lo hizo rápido, sin alboroto, sin discusiones. Al final no teníamos tantas cosas. Solo unas cajas con ropa, los documentos del taller, el portátil y algunos recuerdos de mi pueblo. Carlos me dijo que dejara cualquier cosa que perteneciera a su familia, incluso un juego de tazas que yo misma había comprado. Me dijo: nos vamos para vivir mejor, no para darles la excusa de que les hemos robado algo. Aquella mañana, un pequeño camión de mudanzas aparcó frente a la casa de mis suegros. Los operarios entraron y trabajaron con cuidado pero con rapidez. Doña Rosa estaba de pie en el porche, con el rostro frío y los brazos cruzados, como si estuviera viendo una obra de teatro repugnante. No preguntó a dónde íbamos ni si mi madre estaba mejor. Solo dijo una frase que nunca olvidaré: ya que os vais, idos limpios. Que no falte nada de esta casa, no vaya a ser que luego haya habladurías. Carlos lo escuchó, se detuvo un segundo, pero no contestó. Simplemente revisó cada caja y ordenó que las subieran al camión. Pensé que nos mudaríamos más lejos, al menos para evitar las miradas venenosas de la familia de mi marido. Pero el camión dio la vuelta en la avenida y se detuvo justo delante de la villa de enfrente. Se abrieron las rejas y las palmeras se mecieron con el viento. Yo estaba en la puerta.
Al mirar al otro lado de la calle, vi cómo se movían ligeramente las cortinas del salón de mi suegra. Sabía que estaba espiando. Todo el vecindario también empezó a revolucionarse. Estaban acostumbrados a pensar que Alejandro era el orgullo de la familia, el exitoso director, el del coche bonito. Nadie esperaba que el que se mudara al gran chalet fuera Carlos. Hacia el mediodía, el propio Carlos condujo hasta el pueblo para recoger a mis padres. Mi madre aún estaba débil. Para bajar del coche tuvimos que ayudarla mi padre y yo. Llevaba una blusa sencilla de color marrón y el pelo recogido. Su rostro seguía pálido. Mi padre, con una bolsa de medicinas y ropa vieja, parecía incómodo ante aquella casa tan grande. Miró el jardín y dijo en voz baja: «No es muy exagerado vivir aquí, hijo». Carlos se inclinó para coger el equipaje de mi padre y contestó con sinceridad: «No es exagerado, don Manuel. En el pasado ustedes me abrieron el camino para levantarme. Ahora yo solo les ofrezco un lugar digno donde descansar». Nada más terminar esa frase, la puerta de la casa de mis suegros se abrió. Doña Rosa salió primero, seguida de Alejandro y Diana. Al principio pensaba que el nuevo propietario era un extraño, así que miraba con curiosidad. Pero cuando me vio ayudando a mi madre a entrar, su rostro se petrificó. La expresión de arrogancia se le borró de golpe. Miró el chalet, miró el coche, miró a mis padres y luego miró a Carlos. En sus ojos ya no solo había ira, sino pura incredulidad. Alejandro se adelantó, vio la placa nueva en la puerta y se rió con sarcasmo. ¿Estáis alquilando una casa para montar un teatrito? ¿Era tan necesario alquilar justo enfrente? Diana también se tapó la boca para reírse. Sí, no os esforcéis tanto, que al final os haréis daño. Esa gente vive en chalets de verdad, no de prestado por unos meses para aparentar. Al oír eso, se me subieron los colores a la cara, pero Carlos ya se había adelantado. No levantó la voz, simplemente miró fijamente a su hermano y dijo: «He comprado esta casa. Las escrituras están a mi nombre. ¿Quieres verlas?». Esa frase cayó en medio de la calle como un jarrón rompiéndose contra el suelo. Algunos vecinos que miraban desde la otra acera se quedaron mudos. Alejandro se quedó atónito. La sonrisa se le congeló. Diana también perdió su expresión de suficiencia. Mientras tanto, doña Rosa miraba a Carlos como si mirara a un absoluto desconocido. Quizá en su mente, el hijo menor que había vivido en un cuarto húmedo no podía haber comprado el chalet con el que ella siempre soñó para su primogénito. Pero la realidad estaba ante sus ojos, demasiado brillante para poder negarla. Diana no quiso dar su brazo a torcer y dijo en voz alta para que los vecinos la oyeran: «Hacerse rico tan rápido también da miedo. Hoy en día, ¿quién sabe de dónde sale el dinero? A ver si le habéis pedido a un usurero y luego le traéis problemas a toda la familia». Iba a contestarle cuando el coche de un banco paró frente a nuestra puerta. Bajaron 2 empleados con una carpeta que contenía la confirmación del pago total y los comprobantes de la transferencia restante para el cambio de titularidad. Uno de ellos dijo con suma educación: «Señor Carlos, los documentos de la liquidación total de la vivienda están listos. Le traemos la confirmación final para que la guarden». Al oír eso, el rostro de Diana se puso rojo, como si la hubieran pillado mintiendo en directo. Carlos tomó los documentos, los firmó y miró a su madre. No estaba presumiendo, no sentía un triunfo arrogante, pero fue precisamente su pasmosa calma lo que más enfureció a doña Rosa. Ella se mordió el labio y dijo con voz temblorosa por la rabia: «¿Qué grande te crees ahora? Comprando una casa enfrente para humillar a tu madre». Carlos respondió en voz baja pero cortante: «La he comprado para que mis suegros tengan un sitio donde recuperarse. Si usted se siente humillada, quizá es porque aún recuerda lo que le dijo a Carmen». Doña Rosa palideció y no pudo articular palabra. Ayudé a mi madre a entrar en la casa sin mirar atrás. Mi padre nos siguió. Sus pasos eran lentos, pero su espalda estaba más recta que de costumbre. Yo sabía que él lo había escuchado todo, lo había visto todo, pero no quería hacerle las cosas más difíciles a su hija. Esa tarde, Carlos en persona cocinó un buen caldo de pollo caliente para mi madre, acompañado de un poco de verdura y una infusión. Se lo llevó a la mesa y le dijo: «Madre, coma un poco para recuperar fuerzas. A partir de ahora estará tranquila aquí. Nadie tiene derecho a hacerla sentir como una carga». Mi madre cogió la cuchara con los ojos llorosos. Mi padre, sentado al lado, guardó silencio un buen rato antes de decir: «Que hagas esto, te lo agradecemos infinitamente, pero también debes mantener tu corazón recto. No permitas que esto se convierta en una exhibición de poder». Carlos asintió. «Lo entiendo. A mí me menospreciaron. No sé lo que se siente al ser echado de casa. No quiero que los padres de Carmen vuelvan a pasar por eso nunca más». Esa noche, nuestro nuevo hogar brillaba. Desde la cocina llegaba el aroma reconfortante del caldo, y se escuchaba la tos leve de mi madre.
Por primera vez en días, sentí paz en el corazón. Pero en la acera de enfrente, en el balcón del segundo piso, doña Rosa observaba largamente tras las cortinas hacia nuestra casa. La luz de nuestro salón iluminaba el jardín. El sonido de la risa de Carlos charlando con mis padres se escuchaba a lo lejos. Ella apretó los dientes. Miró a Alejandro que estaba a su lado y dijo llena de rencor: «No me creo que Carlos sea mejor que tú. Seguro que hay algo turbio en todo esto». La persona que está acostumbrada a estar en la cima se siente muy incómoda cuando ve que a quien pisoteaba ha alcanzado un lugar más alto. Desde que nos mudamos a la villa de enfrente, nuestra casa recibía visitas constantemente. A veces socios del taller venían a discutir contratos. A veces los empleados traían documentos para firmar. A veces el médico venía a revisar a mi madre. Cada vez que un coche paraba en la puerta, yo veía cómo se movían las cortinas de la casa de doña Rosa. Al principio solo miraba, pero luego empezó a hablar. Por la mañana iba al mercado y les decía a los vendedores: «La gente hoy en día finge muy bien. Sus suegros les dan 4 duros y se hacen los exitosos por su cuenta». Por la tarde, en la esquina de la calle, suspiraba ante los vecinos: «En el fondo no quiero decirlo, pero hacerse rico de la noche a la mañana es sospechoso. Si el negocio es honrado, nadie sube como la espuma en un día». No mencionaba nuestros nombres, pero todos sabían de quién hablaba. Lo aterrador de los rumores no es una frase dicha en voz alta, sino los pequeños comentarios esparcidos día tras día. Hoy dicen que dependes de tus suegros, mañana dicen que tu dinero es turbio, pasado mañana pueden acusarte de blanqueo de capitales. Yo lo escuchaba y sentía rabia, pero también me hacía gracia. Una madre capaz de sospechar de su propio hijo solo porque no soportaba ver que el menor era más exitoso que el mayor. En este mundo, a veces la envidia no viene de fuera. Crece bajo el mismo techo. Diana tampoco se quedaba atrás. Publicaba indirectas en sus redes sociales. Los verdaderos ricos no necesitan presumir. A los que acaban de conseguir algo de dinero y se pavonean, tarde o temprano se les cae la máscara. Debajo, sus amigos ponían emojis riendo y preguntaban: «¿Qué pasa?». Ella no respondía claramente, solo escribía: «Asuntos internos de familia, si lo cuento queda feo». Yo lo leí porque un empleado del taller me lo enseñó. Él estaba más enfadado que yo. «Carmen, esos comentarios pueden arruinar vuestra reputación». Le pasé el teléfono a Carlos. Lo leyó y sonrió con cinismo sin hacer comentarios. «¿No te enfada?», le pregunté. Él dejó el teléfono y dijo: «¿Y qué gano enfadándome? La gente habla con la boca. Nosotros contestamos con hechos». En ese momento no entendí qué iba a hacer, pero a la mañana siguiente llegó la respuesta. Talleres Carlos fue noticia en la prensa local porque financió un sistema de filtrado de agua y renovó todos los pupitres de un colegio del extrarradio de forma gratuita. No fue por buscar fama. Carlos lo había planeado desde hacía mucho tiempo porque él mismo había estudiado en aulas calurosas con techos de chapa, bebiendo agua de pozo que sabía a arena. Me había dicho: «Empezamos desde abajo. Si podemos ayudar un poco, lo hacemos. No hay que esperar a ser millonario para hacer el bien». En la noticia, Carlos aparecía con una camisa sencilla, de pie junto al director del colegio, y decía brevemente: «Hubo gente que creyó en mí y me ayudó cuando no tenía nada. Ahora solo quiero devolverle un poco a la sociedad». No hubo menciones de dinero, ni exhibición de su chalet, ni exigencias de reconocimiento. Fue precisamente su humildad lo que generó un profundo respeto. Antes del mediodía, todo el vecindario ya estaba compartiendo el video. La gente que antes dudaba empezó a mirar nuestra casa con otros ojos. Por la tarde, el presidente de la comunidad de vecinos, que pasaba por allí, le gritó: «Carlos, te he visto en las noticias. Eso es tener buen corazón. Ser rico y preocuparse por los demás. Eso es verdadera riqueza». Carlos solo sonrió. «Sí, solo hago lo que está en mi mano». Yo, desde detrás de la puerta, sentí un inmenso alivio. Puedes defenderte 1000 veces y nadie te creerá, pero una buena acción en el momento adecuado responde a todas las falsas acusaciones. Pensé que después de eso doña Rosa se callaría. Resultó que se enfadó aún más. El punto culminante llegó en la reunión de la comunidad de vecinos a fin de mes. Ese día se discutía sobre la limpieza, la seguridad y una recaudación de fondos. Fui con Carlos. Enfrente teníamos a doña Rosa, a don Antonio mi suegro, a Alejandro y a Diana. Al principio todo fue normal, hasta que el presidente de la comunidad mencionó que el taller de Carlos acababa de ayudar a un colegio. Varios vecinos aplaudieron, elogiándonos como un matrimonio de buen corazón. A doña Rosa, sentada allí, se le descompuso la cara. Tomó un sorbo de agua y soltó una enorme pulla. A mí lo que me da miedo es esa gente que, por tener un poco de dinero, pierde la cabeza.
Hacen buenas obras por todas partes, pero a su propia madre biológica la dejan sola. Toda la sala quedó en un tenso silencio. Sentí que la mano de Carlos, apoyada en su rodilla, se tensaba. Justo iba a intentar detenerle cuando se escuchó una voz grave desde atrás. Era don Antonio, mi suegro. Durante todo este tiempo, él había sido un hombre callado, viviendo en casa como una sombra. Le dejaba todos los asuntos a doña Rosa, pero ese día miró fijamente a su esposa y dijo claramente, palabra por palabra, si no hubieras echado a tu nuera cuando quería ir a cuidar a su madre, ahora no se habrían mudado enfrente. Su madre enfermó. Ella pidió permiso para ir a cuidarla. Esa es la obligación de una hija. Tú fuiste la que habló con dureza. ¿Y ahora a quién pretendes culpar? Toda la sala se quedó muda. Doña Rosa se quedó petrificada. Quizá ni ella misma esperaba que su marido la contradijera en público. Su rostro enrojeció y luego empalideció. Alejandro frunció el ceño. Papá, esto es un asunto de nuestra familia. ¿Por qué hablas de esto aquí? Don Antonio miró a su hijo mayor. Su voz se mantuvo plana. Porque fue tu madre quien empezó a hablar de asuntos familiares en público. El que comete un error es el único que teme que se sepa la verdad. Doña Rosa, sintiéndose humillada, desvió el ataque hacia mí de inmediato. Todo esto es por tu culpa. Tú manipulaste a mi hijo para que abandonara a su madre, y luego trajiste a tus padres a vivir delante de mis narices para fastidiarme. No me dio tiempo a responder. Carlos ya se había levantado. No gritó, pero su voz resonó claramente en la pequeña sala. Nadie me ha manipulado. Quien nos empujó a irnos fue usted misma. El día que le dijo a Carmen, si te quieres ir, adelante, pero no vuelvas nunca más. Usted misma cerró esa puerta. Una vecina mayor que estaba a su lado suspiró y dijo con franqueza, Doña Rosa, echaste a tu nuera solo por pedir ir a cuidar a su madre enferma. El día de mañana, cuando tú seas vieja y enfermes, ¿quién se atreverá a cuidarte? Hay que sembrar buenas acciones, consuegra. Esa frase fue la última gota. Doña Rosa se puso de pie de un salto, le temblaban los labios y se llevó la mano al pecho. Nos señaló a Carlos y a mí, pero no pudo articular palabra. Unos segundos después, su rostro palideció y su cuerpo se tambaleó. Alejandro entró en pánico y corrió a sostenerla. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Diana gritaba pidiendo alcohol. Toda la sala se volvió un caos. El presidente de la comunidad llamó rápidamente a un coche para llevarla a la clínica más cercana. Yo me quedé clavada en el sitio. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero no di un paso adelante. No por alegría, sino porque entendí que hay desmayos que no son solo por la presión arterial alta, sino porque alguien que toda su vida ha usado su falso orgullo para pisotear a los demás, por primera vez, es humillada por la pura verdad frente a todo el vecindario. Después de aquella reunión, creí que las aguas volverían a su cauce. A doña Rosa le bajaron la tensión y volvió a casa a descansar. Los primeros días, la casa de mis suegros estuvo cerrada a cal y canto. Ya no se oía su voz regañando en el jardín. Tampoco se veía a Diana paseándose con arrogancia. Pensé que aquel silencio se debía a que sentían vergüenza, pero resultó ser solo una pausa antes de que llegara una tormenta aún mayor. Una semana después, empezaron a circular pésimas noticias sobre Alejandro en nuestro entorno. El proyecto de construcción al que su empresa proveía materiales había sido demandado por el promotor por usar materiales que no cumplían los estándares de seguridad. Al principio era solo un cotilleo de cafetería, pero luego se convirtió en un gran problema cuando un obrero resultó herido al derrumbarse parte de un andamio. Al escucharlo, se me puso la piel de gallina. Aunque no me caía bien Alejandro, sabía que los temas de construcción no son ninguna broma. Un saco de cemento en mal estado o una viga que no cumple la norma puede costar vidas. A Alejandro no dejaban de llamarle de las oficinas para pedirle explicaciones. Varios días seguidos lo vi volver a casa muy tarde. Llevaba la camisa arrugada, el rostro pálido y no quedaba ni rastro de su imponente apariencia de director. Ya no caminaba con aire superior. Por su parte, Diana empezó a vender en secreto sus artículos de lujo. Primero el bolso del que había presumido que costaba 2.500 euros. Luego un reloj, una pulsera e incluso un juego de joyas de boda. Intentaba actuar con normalidad, pero el maquillaje no puede ocultar el pánico en la mirada. Doña Rosa todavía intentaba defender a su hijo mayor. Si alguien le preguntaba, ella lo cortaba de raíz. Es solo una mala racha. Mi Alejandro es muy competente. Una pequeña tormenta y volverá a levantarse. ¿Qué gran hombre no tropieza alguna vez? Decía eso, pero noté que ya no iba de visita a tomar el té. Ni elogiaba a su primogénito en voz alta. Las puertas de su casa solían estar cerradas. Las cortinas estaban echadas todo el día. Su falso honor era como una capa de barniz. Por fuera parecía intacto, pero por dentro ya se estaba desconchando.
Entonces ocurrió el gran desastre una tarde de lluvia. Yo estaba en el balcón del segundo piso tendiendo la ropa de mi madre, cuando vi que 3 motos y una furgoneta frenaban de golpe frente a la casa de mis suegros. Bajaron 5 o 6 hombres. Algunos llevaban carpetas, otros grababan con el móvil. Todos tenían cara de pocos amigos. Uno de ellos aporreó la reja metálica. ¿Dónde está Alejandro? Sal, vamos a arreglar las cuentas. Esconderte no solucionará el problema. Doña Rosa salió corriendo de la casa. Estaba despeinada y su voz temblaba. Señores, si hay algún problema, hablemos civilizadamente. No griten delante de mi casa. El hombre que lideraba el grupo soltó una risa siniestra. Cuando su hijo pidió el dinero, hablaba con mucha dulzura. Ahora que ha vencido el plazo, tiene el teléfono apagado. ¿Cómo quiere que hablemos civilizadamente? Todo el vecindario empezó a abrir las puertas y a mirar. Algunos espiaban por las cortinas. Otros fingían regar las plantas, aguzando el oído. Yo estaba en el balcón y sentí una repentina pesadez en el corazón. Ver a doña Rosa juntando las manos para suplicar frente a su propia puerta no me produjo ninguna alegría. Solo pensé en lo extraña que es la vida. Hacía muy poco. Ella estaba al otro lado de la calle insultándome por depender de mi familia. Y ahora, a ella misma le venían a cobrar deudas a su propia puerta. Don Antonio salió, muy pálido, y preguntó: ¿Dónde está Alejandro? Doña Rosa tartamudeó sin poder responder. Esa noche, Carlos recibió la llamada de un conocido del sector de la construcción. Tras escucharle, su expresión cambió por completo. Después de cenar, se quedó mucho rato sentado en su estudio. Delante tenía el portátil y un montón de papeles recién impresos. Le llevé una infusión y pregunté en voz baja: ¿Qué problema hay con tu hermano? Carlos no respondió enseguida. Giró la pantalla del portátil hacia mí. Allí había información sobre varios préstamos, contratos de hipoteca e inversiones a nombre de Alejandro. Leí un par de líneas y el corazón me dio un vuelco. Alejandro había hipotecado a escondidas la casa donde vivían sus padres desde hacía meses. Ese dinero no solo lo usó para la empresa, sino que lo invirtió en bolsa y parte en criptomonedas, engañado por un grupo de supuestos socios comerciales. Levanté la mirada. ¿Las escrituras de la casa de tus padres? ¿Cómo pudo conseguirlas? Carlos me miró, con voz grave. Hay una firma de papá, pero sospecho que está falsificada. Lo más doloroso era que doña Rosa no ignoraba la situación por completo. Sabía lo de la hipoteca desde el principio. Al menos sabía que Alejandro necesitaba capital y puso la casa como aval, pero se lo ocultó a don Antonio, se lo ocultó a toda la familia, porque confiaba ciegamente en que su hijo mayor siempre daría el pelotazo. Consideraba a Alejandro como el pilar que sostenía el cielo, así que cuando el pilar empezó a pudrirse por dentro, ella aún intentaba envolverlo en papel de regalo para que se viera bonito. Carlos dijo muy bajito: Mamá lo sabía en parte. Pensaba que Alejandro solo necesitaba superar este bache para ganar a lo grande. No supe qué decir. Una madre puede cegarse tanto por su favoritismo que es capaz de apostar el techo bajo el que duerme. En la casa de enfrente, volvió a estallar una gran discusión. Diana llegó de no se sabe dónde y, nada más entrar en el jardín, empezó a gritarle a Alejandro: «¡Qué grande eres! Eras el orgullo de tu madre, ¿no? Pues ahora vende esta casa para pagar tus deudas». Alejandro gritó a su vez: «Cállate tú. ¿No fuiste tú la que me animó a invertir? ¿No soñabas con tener una casa enorme y un coche de lujo? Y ahora me echas toda la culpa a mí». Se oyó el ruido de muebles rompiéndose. Doña Rosa lloraba desconsoladamente, intentando separarlos mientras regañaba, pero nadie la escuchaba. Yo miraba por la cortina hacia la acera de enfrente. Tenía el corazón hecho un lío. Llegué a pensar que esa familia era muy fuerte porque todos hablaban a gritos y les encantaba menospreciar a los demás. Pero resultó que, solo por un problema de dinero, la coraza de honor familiar de la que siempre presumían saltó en 1000 pedazos. Aquella noche, Carlos siguió llamando a varios conocidos para investigar a fondo. Encontró un detalle muy extraño. Todas las inversiones que habían arruinado a Alejandro fueron recomendadas por la misma persona, alguien llamado Tomás, que tenía lazos con la familia de Diana. Los contratos de compra de materiales también se habían desviado a través de una empresa intermediaria recién creada. Los precios eran altísimos, pero la calidad pésima. Carlos miró esa información un largo rato y dijo: «Alguien le ha tendido una trampa a Alejandro». Pero él mismo cayó en la red por su codicia y su orgullo. Le pregunté: «¿Aún quieres involucrarte? Mira cómo te trataron». Carlos se recostó en la silla mirando la oscura casa de enfrente. Al cabo de un rato respondió: «No lo ayudo porque me dé pena. Lo ayudo porque mi padre aún vive en esa casa». Esa frase me dejó muda. Entendí que en su corazón seguía habiendo un límite claro. Podía estar enfadado con su madre, decepcionado con su hermano, pero su padre,
un hombre que se pasó la vida callando y aguantando el peso. No merecía ser arrastrado al barro por los errores de otros. Cerca de la medianoche, cuando ya habíamos apagado casi todas las luces, el timbre de la puerta sonó de repente. Abrí la cámara y vi a doña Rosa fuera. Ya no llevaba su moño impecable, ni su habitual expresión fría. Llevaba una chaqueta fina, estaba pálida y tenía los ojos rojos e hinchados. Sus manos se aferraban a los barrotes de la puerta como si estuviera a punto de desplomarse. Carlos salió primero. Yo le seguí unos pasos por detrás. Por el telefonillo, la voz de doña Rosa temblaba tanto que casi no se oía. Carlos, abre la puerta, hijo. Nos van a embargar la casa. Me quedé detrás de Carlos, mirando el rostro demacrado de mi suegra en la pantalla, con sentimientos encontrados. Hacía solo unos días, me había señalado diciendo que yo era una deshonra para su familia. Ahora, esa misma mujer temblaba frente a la puerta de mi casa, suplicando entrar al lugar que ella misma había despreciado. Carlos guardó silencio unos segundos y luego pulsó el botón de abrir. No porque hubiera olvidado todo, sino porque, esa noche, si dejaba a su madre tirada en la calle en ese estado, ni él mismo se lo perdonaría. Nada más cruzar la puerta, doña Rosa rompió a llorar. No era un llanto punzante o exagerado como cuando fingió un ataque ante los vecinos. Era un llanto ronco y entrecortado. El llanto de alguien acorralado de verdad. Se agarró a una silla del porche y jadeando dijo: Carlos, ayuda a tu hermano. Los cobradores amenazan con demandar. Si no conseguimos el dinero, nos quitarán la casa de enfrente. Mamá ya no sabe qué hacer. Yo estaba a su lado, sintiendo algo difícil de explicar. No me alegraba, pero tampoco podía fingir que ella no me había hecho daño. Esa mujer que lloraba frente a mí me había dicho que me fuera y no volviera nunca. Había dicho que mis padres eran unos paletos y que, por ayudar un poco con el capital, se creían unos héroes. Y ahora entraba a la casa comprada por el hijo al que había menospreciado, para suplicarle que salvara al primogénito al que tanto había idolatrado. Carlos le acercó una silla, pero no le preguntó inmediatamente por la cantidad de la deuda. Miró a su madre durante un largo rato y le dijo en voz baja: ¿Aún se acuerda del día en que echó a mi mujer y le dijo que no volviera? Doña Rosa pareció sentir cómo le tocaban una herida abierta. Agachó profundamente la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre sus manos arrugadas. Tras unos instantes dijo con la voz quebrada: Me acuerdo, me equivoqué. En ese momento me dejé llevar por el enfado, por el falso orgullo. Siempre pensé que la nuera debía someterse a la familia de su marido. Pensé que la familia de la esposa no era tan importante. Pero ahora que han venido a cobrarme a mi puerta, he entendido lo humillante que es no tener salida. Al escuchar eso, los ojos me escocieron. Era una disculpa que llegaba tarde, pero al menos era un comienzo. Carlos no dijo que la perdonaba, ni siguió reprochándole. Solo preguntó: ¿Cuánto debe Alejandro? ¿Dónde están los papeles? Doña Rosa sacó un montón de papeles arrugados de su bolso. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron algunas hojas al suelo. Me agaché a ayudarla y con solo un vistazo vi una serie de pagarés, contratos de aval y notificaciones de vencimiento. Las cifras me pusieron la piel de gallina. Justo en ese momento, llegó don Antonio, apoyado en Alejandro. Se le veía mucho más delgado, con los ojos hundidos y la espalda encorvada, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Se sentó, con voz ronca. No es solo el dinero de la inversión. Alejandro también fue avalista de un amigo que pidió un préstamo enorme. Ese amigo se fugó. Ahora todas las facturas van a su nombre. Doña Rosa miró a su marido, presa del pánico. ¿Desde cuándo sabes esto? Don Antonio la miró con una sonrisa triste. Me he enterado esta mañana. Has protegido a tu hijo mayor hasta que la casa casi nos la quitan. Y ahora vienes con la verdad. ¿A quién pretendes culpar? El ambiente en el salón era insoportablemente tenso. Alejandro estaba de pie cerca de la puerta, despeinado, con los ojos rojos por la falta de sueño. Toda su arrogancia se había evaporado. No se atrevía a mirar a Carlos, solo susurró: Carlos, ayúdame esta vez. Sé que en el pasado hablé de más, pero ahora, por nuestros padres. Carlos levantó la mano y lo cortó. No uses a nuestros padres como escudo. Si quieres que te ayude, primero tienes que entregar todos los documentos. No escondas ni una hoja. No mientas en una sola palabra. Las deudas legales, buscaré la forma de solucionarlas. Las deudas oscuras, los usureros o las estafas, tendrán que involucrar a abogados y a la policía. Doña Rosa asintió rápidamente. Sí, lo que tú digas, con tal de salvar la casa. Carlos miró a su madre y se puso serio. No se trata solo de salvar la casa. A partir de ahora, en este asunto, se acabó eso de esconder las cosas por orgullo. Si quieres mi ayuda, tienes que aceptar la transparencia total. Quien la hace, la paga.
Doña Rosa se mordió el labio. Por primera vez, vi que no pudo replicar ni una palabra. Llevábamos apenas media hora organizando los documentos cuando se oyó el ruido de un coche parando fuera. En la cámara se vio a 2 policías junto a un funcionario del ayuntamiento. Mi corazón dio un vuelco. Carlos se levantó y abrió la puerta. El agente preguntó claramente: ¿Se encuentra aquí el señor Alejandro? Tenemos que invitarle a comisaría para tomarle declaración por el derrumbe de la obra. Un obrero ha resultado herido de gravedad, y los documentos de los materiales muestran irregularidades. Diana, que acababa de cruzar corriendo desde la casa de enfrente, al oír herido de gravedad, se puso pálida. Su bolso cayó al suelo, tartamudeó: No, no puede ser. Esos materiales tenían certificado. Alejandro, di algo. Alejandro se quedó petrificado, con los labios blancos. Don Antonio se llevó la mano al pecho, mientras doña Rosa corría a agarrar el brazo de Carlos, llorando histéricamente. Fue culpa mía, Carlos. Salva a tu hermano. Si entra en la cárcel, ¿cómo voy a poder vivir? Carlos apretó los puños. Pude ver claramente en sus ojos un peso tremendo. Ayudarle ahora ya no era solo cuestión de dinero. Si se involucraba, tendría que enfrentarse a una montaña de deudas, infracciones en la construcción, contratos falsos, y hasta podría manchar la reputación de su propio taller, Talleres Carlos, que tantos años le había costado levantar. Pero si miraba hacia otro lado, sus padres perderían la casa y su hermano caería al abismo. No le contestó directamente a su madre. Miró a la gente y dijo con calma: Soy su hermano. La familia va a colaborar. Denos 10 minutos para que coja su documento de identidad. El policía asintió. Diana se desplomó en una silla, lívida, y se desmayó. Todo fue un caos. Llamé rápidamente a alguien para ayudar a llevarla adentro. Alejandro, como si le hubieran robado el alma, dejó que Carlos le pusiera una chaqueta por encima. Aquella noche se hizo larguísima. Se llevaron a Alejandro. Doña Rosa lloró hasta quedarse sin lágrimas y luego se quedó en estado de shock en una silla. Don Antonio miraba en silencio hacia la casa de enfrente, el lugar donde había vivido media vida y que ahora estaba a punto de perder. Mientras tanto, Carlos, después de acompañar a su hermano, volvió cerca de las 3 de la madrugada. Su ropa olía a tabaco y a lluvia. Tenía los ojos inyectados en sangre. Nada más entrar al estudio, su teléfono notificó la llegada de un correo electrónico. El remitente era un viejo contacto del sector de la construcción que había trabajado con nuestro taller. El archivo iba acompañado de una sola línea. Carlos, mira el caso de tu hermano. Esto no es sencillo. El cerebro no es alguien de fuera. Carlos abrió el archivo. Yo estaba de pie detrás de él, viendo cómo aparecían las páginas en la pantalla. El corazón me latía con fuerza. Había extractos bancarios, contratos de intermediarios, capturas de chats y un nombre que se repetía sin cesar. Cuando Carlos bajó hasta la última página, su cuerpo se tensó. Vi ese nombre y me dio un escalofrío. La persona que le había tendido la trampa a Alejandro no era un enemigo desconocido. Era alguien muy familiar, alguien que había comido en la mesa de mis suegros, alguien que se había reído con doña Rosa, alguien que llamaba a Alejandro cuñado con voz de miel. El nombre en la última página era Tomás. Tuve que mirarlo 2 veces para asegurarme de que no había leído mal. Tomás era el primo de Diana. Antes venía a menudo a casa de mis suegros a beber y comer con Alejandro. Era unos años más joven que él. Hablaba con labia. Siempre llevaba camisas ajustadas, el pelo peinado con gomina, y siempre hablaba de proyectos, flujos de caja y grandes contactos. Doña Rosa lo había alabado delante de mí. Ese muchacho sí que es listo, sabe aprovechar las oportunidades. Los hombres de éxito deben ser como él. El archivo que recibió Carlos contenía el historial completo de transferencias, los contratos de las empresas fantasma y capturas de un teléfono secundario. Según los documentos, Tomás se había acercado a Alejandro hacía más de un año. Empezó invitándole a unas copas. No paraba de halagar a mi cuñado, diciéndole que Alejandro había nacido para ser un gran jefe, que solo necesitaba un pequeño empujón para superar a Carlos. Mencionaba el nombre de Carlos a propósito para picar su orgullo. Y Alejandro, que toda su vida había sido adorado por su madre, no podía soportar que su hermano menor tuviera más éxito que él. Al principio, Tomás solo lo invitó a invertir en materiales a bajo coste. El margen de ganancia era pequeño, pero pagaba a tiempo. Tras un par de negocios limpios con rápidos retornos de dinero, Alejandro mordió el anzuelo. Tomás atacó su punto más débil, el ego. En uno de los mensajes, Tomás escribió: «Cuñado, tú eres el mayor, tienes que dar un gran pelotazo para que tu madre se enorgullezca. Si dejas que Carlos compre casas y abra talleres, la gente dirá que te has quedado atrás de tu hermano menor, y eso queda muy feo». Al leer eso, se me puso la piel de gallina.
Una frase que sonaba a broma era en realidad un anzuelo clavado directo a su orgullo. Carlos imprimió todos los documentos. Al amanecer fuimos a la casa de enfrente. El salón de mis suegros estaba patas arriba, con papeles, tazas de café volcadas y cristales rotos de discusiones anteriores. Alejandro estaba sentado en una silla, con los ojos rojos e hinchados. Diana estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados y la cara pálida, pero intentando parecer fuerte. Doña Rosa, al ver que Carlos traía una pila de papeles, se levantó de un salto. ¿Ya hay forma de salvar a tu hermano? Carlos no le contestó. Puso los papeles sobre la mesa, miró a Alejandro y le dijo: «Lee esto. Lee cada página. Y luego dile a todos de quién te fiaste». Alejandro agarró los documentos, al principio con mala cara, pero a medida que leía, su expresión cambió. Cuando llegó a los extractos bancarios de la empresa intermediaria controlada por Tomás, le temblaron las manos. Pasó varias páginas rápidamente y dio un puñetazo sobre la mesa. Fulminó a Diana con la mirada. «Tomás, ese es tu primo. ¿Desde cuándo lo sabías?» Diana retrocedió un paso, con los labios temblorosos. Yo solo sabía que te ofrecía negocios. No sabía que te estaba estafando». Alejandro se levantó de un salto, tirando la silla al suelo con gran estruendo. Gritó: «Me has arruinado. Tu propia familia me ha tendido una trampa». Diana ya no pudo mantener su imagen dulce y contraatacó a gritos. «Tú fuiste el estúpido. Fue culpa tuya. Nadie te puso una pistola en la cabeza para firmar. Cuando ganabas dinero, ¿acaso me dabas mi parte? Y ahora me echas toda la culpa a mí». Toda la sala se quedó en silencio. Doña Rosa, de pie entre su hijo y su nuera, palideció como un cadáver. Tal vez era la primera vez que veía a la familia de la que tan orgullosa estaba, despedazándose con las palabras más crueles. El primogénito, su pilar, acorralado como un animal salvaje. La nuera, a la que consideraba elegante, lavándose las manos en cuanto llegó el desastre. Tartamudeó: «Diana, lo sabías y no me dijiste nada». Diana la miró con frialdad. «Y si lo hubiera sabido, ¿qué habría hecho usted, suegra? Usted solo sabe presumir de lo grande que es Alejandro, de cómo Alejandro mantiene a la familia. ¿Quién no quiere dar el gran pelotazo? Y ahora que perdemos, buscan una cabeza de turco». Esa frase fue un golpe bajo para doña Rosa. Se tambaleó y se agarró a la mesa. Tenía los ojos desorbitados y no podía decir nada. Pensé que las cosas no podían ir a peor, pero Carlos sacó otro papel. Su voz se volvió sombría. «Aún hay una cosa más. Esta casa fue hipotecada por segunda vez. El documento lleva la firma de papá». Don Antonio, que estaba sentado en silencio en un rincón, levantó la cabeza de golpe. «Yo nunca he firmado por segunda vez». Carlos puso la copia del documento ante él. «Yo también lo creo. La firma está falsificada, pero el documento ya ha pasado por un notario intermediario. Si no lo resolvemos pronto, esta casa podría entrar en un litigio enorme». Don Antonio cogió el papel, temblando violentamente. Vio la firma falsa, idéntica a la suya, y miró a Alejandro. Su voz era ronca. «Alejandro, ¿tú has hecho esto?» Alejandro agachó la cabeza, con el sudor corriéndole por las sienes. Su silencio fue la respuesta. Doña Rosa gritó: «Imposible. Alejandro no puede haber hecho eso. Es el hijo más responsable de esta casa». Pero su grito fue tan débil que ni ella misma se lo creía. Don Antonio se levantó, pero antes de poder dar un paso, se llevó la mano al pecho y se desplomó. Entré en pánico y corrí a sostenerle, mientras Carlos llamaba a una ambulancia. Doña Rosa gritaba histérica, arrodillada junto a su marido, llamándole por su nombre una y otra vez. Alejandro se quedó paralizado. Mientras tanto, Diana se echó hacia atrás sigilosamente. En su mirada había pánico, pero no por su suegro, sino porque estaba buscando una vía de escape para sí misma. Dentro de la ambulancia, yo me senté atrás con doña Rosa, mientras Carlos iba al lado de su padre. Don Antonio respiraba con dificultad. Estaba muy pálido, pero intentó agarrar la mano de su hijo menor. Su voz era entrecortada. «Papá, se equivocó. Dejó que tu madre, su favoritismo durante tanto tiempo, te ha hecho sufrir, y ha destruido a tu hermano también». Carlos bajó la mirada, con los ojos enrojecidos, pero sin llorar. Apretó fuertemente la mano de su padre. «Papá, no hable más. Vamos al hospital». Al ver esa escena, se me hizo un nudo en la garganta. Hay errores en una familia que no explotan de golpe. Se acumulan día tras día. En los elogios injustos, en las defensas ciegas, en los silencios cuando habría que hablar.
Cuando al fin estallan, no hieren a uno solo, sino a toda la familia. Doña Rosa estaba sentada frente a mí, despeinada, con la cara tapada por las manos. La mujer que antes iba siempre arreglada, con palabras afiladas como navajas, ahora era solo una madre aterrorizada por perder a su marido, su casa, y la fe en el hijo del que más presumía. Cuando la ambulancia llegó al hospital, doña Rosa bajó tambaleándose. Los médicos metieron a don Antonio en urgencias. Las puertas se cerraron de golpe. Ella se desplomó en una silla del pasillo. Lloraba en silencio. Carlos estaba a unos pasos, con expresión sombría. Sabía que aún estaba enfadado, aún estaba herido, pero tampoco podía darles la espalda. Esa noche, vi a doña Rosa perder su orgullo por primera vez. Frente a las puertas de urgencias, era solo una mujer temblando al comprender que su favoritismo y su falso honor habían empujado a toda su familia al abismo. Tras aquella noche en el hospital, creí que, como don Antonio mejoró un poco, las cosas se calmarían, pero la casa de enfrente se hundió aún más en el caos. Los cobradores llegaban en tropel cada día. Al principio se quedaban fuera llamando y dejando cartas de embargo. Luego empezaron a aporrear la puerta, a insultar, y hasta lanzaron pintura roja contra la reja de mis suegros. La pintura escurría por el suelo como un gran charco de sangre, aterrorizando al vecindario. Doña Rosa estaba destrozada. La mujer que antes no salía de casa sin estar peinada y bien vestida, ahora estaba en medio del jardín en bata, temblando con un trapo en la mano, intentando limpiar una pintura que no sale. Los vecinos pasaban y no decían nada, pero sus miradas lo decían todo. Su honor, protegido toda la vida, yacía ahora en el suelo frente a su puerta, manchado de pintura roja. Esa tarde vino a nuestra villa de enfrente, pero esta vez ya no vino con arrogancia. Se quedó fuera mucho tiempo. Tenía los hombros caídos y la mirada gacha. Yo estaba en la cocina haciéndole un caldo a mi madre. Oí el timbre e iba a abrir, pero mi madre ya se había apoyado en la mesa y se había levantado. Doña Clara caminaba despacio, su lado izquierdo aún débil por el derrame, pero dijo: «Deja que abra yo». Ayudé rápidamente a mi madre a llegar a la puerta. Al abrirse, doña Rosa levantó la cabeza. Las dos mujeres quedaron frente a frente. Una que había humillado a la otra por ser de pueblo, y otra que había sufrido por esos insultos. Creí que mi madre sería fría, o al menos la evitaría, pero no. Mi madre cogió un pañuelo limpio de mi mano, se lo tendió a doña Rosa y le dijo con muchísima dulzura: «¿Qué pasa? Pase dentro. No deje que la vean así en la calle». Con esa sola frase, doña Rosa rompió a llorar. Lloraba como una niña pequeña. Aferró el pañuelo con ambas manos. Las lágrimas lavaron el resto del pálido pintalabios de su boca. Quizás en ese instante se dio cuenta de que la persona a la que tanto había despreciado era la única que le devolvía un poco de dignidad. Si hubiera sido la doña Rosa de antes, habría lanzado algún insulto para salvar su orgullo. Pero mi madre era distinta. Al haber trabajado en el campo toda su vida, sabía mejor que nadie que cuando alguien cae al barro, lo último que necesita es que lo pisen, sino que le tiendan la mano. Al enterarse, Carlos volvió rápidamente del taller. Convocó a su abogado privado esa misma noche. El salón de nuestra casa se llenó de contratos de deuda, hipotecas, pagarés, recibos escritos a mano y papeles oscuros que los usureros habían obligado a firmar a Alejandro. Carlos no dijo que los pagaría todos, ni prometió salvar a nadie incondicionalmente. Se sentó, empujó la montaña de papeles hacia el abogado y dijo: «Las que sean legales, las pagaremos. Las que sean estafas, usura o coacciones, deben separarse. No usaré dinero limpio para pagar basura». Doña Rosa, a su lado, con los ojos hinchados, quiso hablar, pero se contuvo. Alejandro miraba al suelo como un niño castigado. Solo don Antonio, aún débil por el infarto, apoyado en su silla, miró a Carlos con voz ronca. «Haz lo que puedas, hijo. No permitas que tu taller se arruine por culpa de esta familia». Carlos respondió: «Tranquilo, papá. Ayudo usando la ley, no el orgullo». El abogado trabajó hasta casi medianoche. Cuanto más revisaba, más fruncía el ceño. Muchas deudas no tenían contratos claros. Los intereses eran abusivos. Algunos papeles eran meras fotocopias. Había transferencias a cuentas privadas que no coincidían con el nombre del prestamista. Varios pagarés mostraban claros signos de coacción. El abogado dejó el bolígrafo y dijo con firmeza: «No podemos pagar a ciegas. Pagar sin más significaría admitir todo. Tenemos que exigir que cada parte muestre los documentos originales, cruzar las transferencias y levantar actas». A la mañana siguiente, los cobradores volvieron. Esta vez eran más agresivos. Se pararon frente a la reja de mis suegros, aporreando mientras gritaban que Alejandro era un estafador. Algunos hasta grababan en directo con sus móviles para intimidar. Doña Rosa, desde dentro,
Estaba pálida e iba a abrir para suplicarles. Pero Carlos la detuvo. Cuanto más llore, más la presionarán. Hoy hablaré yo. Salió a la calle con el abogado. Yo fui detrás, grabando todo con mi teléfono. Carlos se plantó ante la reja sin retroceder y sin levantar la voz. Los miró a todos y dijo con frialdad: quien tenga documentos legales que hable conmigo, pero quien venga a amenazar a mi familia, a destrozar o a difamar, será denunciado a la policía. Un hombre tatuado se rió. ¿Quién te crees tú para hablarnos de leyes? Tu hermano pidió el dinero. Vuestra familia tiene que pagar. La expresión de Carlos no cambió. Miró al abogado. El abogado dio un paso al frente y le exigió al hombre que mostrara el contrato del préstamo, el justificante de transferencia y la base del cálculo de intereses. Si continúan con las amenazas, presentaremos inmediatamente una denuncia por extorsión y alteración del orden público. El grupo se mostraba fiero, pero cuando aparecieron la policía y el presidente de la comunidad, por una llamada previa de Carlos, sus caras cambiaron. El que grababa en directo apagó el móvil rápidamente. El del tatuaje bajó el tono. La policía exigió los documentos y los invitó a ir a la comisaría si seguían montando jaleo. En ese momento me di cuenta de que muchos de esos matones solo se atreven con los débiles. Frente a la ley, los testigos y las cámaras se encogieron al instante. Cuando la pandilla se fue, el jardín de mis suegros quedó en silencio absoluto. Doña Rosa estaba de pie tras la reja, estrujándose las manos y sin quitarle ojo a Carlos. Quizá era la primera vez que veía que su hijo menor no solo era bueno ganando dinero, sino que tenía la calma y el carisma suficientes para proteger a la familia de un linchamiento. Carlos se giró hacia su madre. No la culpó ni la consoló. Solo dijo suavemente: ayudo por mi padre, no por las palabras que usted dijo. Pero a partir de hoy, debe entenderlo. Quien ha salvado a esta familia es el hijo al que más ha despreciado. Doña Rosa tembló. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Aquella frase no fue un grito, pero fue como si le hubieran puesto una losa de piedra en el pecho. Se derrumbó en medio del jardín, se tapó la cara con las manos y lloró amargamente. Yo estaba junto a mi madre, viendo la escena sin una gota de alegría. Solo sentí que en la vida hay un karma indudable. Hay palabras que lanzamos cuando nos sentimos superiores, creyendo que se las lleva el viento, pero en realidad se clavan en el corazón de otros, hasta que un día, cuando tocamos fondo, esas mismas palabras nos devuelven un golpe más doloroso que cualquier mano. Durante los días siguientes, Carlos casi no durmió. De día gestionaba el taller, de noche trabajaba con el abogado desgranando cada deuda, cada contrato, cada nombre ligado a Tomás. No se dejó llevar por la emoción ni sacó dinero a lo loco para tapar agujeros. Le dejó muy claro a Alejandro: si quieres salvar algo, primero tienes que ser absolutamente honesto. Si escondes una sola cosa, me lavaré las manos. Pensé que habíamos tocado fondo. Resultó que a la mañana siguiente llegó otro mazazo. Diana había desaparecido. Al principio, doña Rosa creyó que se había ido a casa de sus padres por vergüenza tras la pelea, pero casi al mediodía, cuando Alejandro abrió la caja fuerte de su habitación, se escuchó un grito desgarrador desde enfrente. Yo estaba tendiendo toallas de mi madre en el balcón. El grito me asustó tanto que corrí a mirar. Alejandro bajó las escaleras a trompicones, despeinado, sujetando un joyero vacío. Gritaba: ¿dónde está el dinero? ¿Y el oro? ¿Dónde se ha metido Diana? Doña Rosa, en pánico, corrió tras él. Todo el dinero en efectivo que tenían para pagar a corto plazo había volado de la caja fuerte. El juego de joyas de la boda, los lingotes de oro de Doña Rosa y el reloj caro del que presumía Alejandro, todo había desaparecido, dejando solo unos papeles viejos y un pañuelo de seda que Diana solía usar, tirado ahí como una burla. Alejandro llamaba sin parar, pero el móvil de Diana estaba apagado. Llamó a sus suegros y le dijeron que no había vuelto. Llamó a sus amigas, nadie sabía nada. Alejandro estrelló su teléfono contra el sofá, con los ojos inyectados en sangre. Se ha atrevido a llevarse todo. Me lo ha quitado todo. Doña Rosa se dejó caer en la silla, agarrándose la cabeza. Seguro que nunca imaginó que la nuera elegante y dócil a la que tanto había alabado, un día vaciaría su caja fuerte y se esfumaría. Pero el calvario no terminó ahí. Esa tarde, empezó a circular por las redes sociales un artículo acusando a Alejandro de hacer negocios sucios, usar materiales de baja calidad, estafar a promotores y forzar a sus empleados a firmar contratos falsos. El post incluía fotos del interior de la empresa, facturas, mensajes de chat y grabaciones manipuladas. La cuenta era anónima, pero contenía detalles tan concretos que, en pocas horas, se hizo viral. Lo leí y me dio un vuelco el corazón. Algunos documentos solo podían haber sido obtenidos por alguien muy cercano. Carlos lo leyó con expresión sombría. Llamó al abogado y le pidió rastrear el origen de las filtraciones y cruzarlas con los documentos de Tomás.
Menos de una hora después, el abogado devolvió la llamada con tono grave. Es muy probable que Diana estuviera filtrando estos documentos desde hace tiempo. Algunas fotos están sacadas desde el despacho personal de Alejandro. Me quedé helada. Resultaba que durante todo su tiempo en esa casa, Diana no solo sabía de las estafas de Tomás, había estado guardando documentos, fotografiando cartas y enviándoselas poco a poco a su primo para tener una vía de escape. Mientras Alejandro traía dinero, ella jugaba a ser la esposa de alta sociedad. En cuanto vio que el barco se hundía, recogió todo lo que pudo y empujó a su marido al mar. Alejandro estaba sentado en el salón, con el móvil encendido mostrando el artículo. Lo leyó una y otra vez y de repente se echó a reír. Una risa seca, extraña, más aterradora que un llanto. Murmuró: «Resulta que todo este tiempo he sido un simple peón». Doña Rosa miró a su hijo con los labios temblorosos. En su día, ella se enfadó por mi pequeña rebelión considerándola una falta de respeto. Pero solo ahora estaba sintiendo en sus propias carnes el dolor punzante de ser traicionada por alguien en quien confiaba a ciegas. Al caer la noche, la policía llamó para confirmar un dato que dejó a toda la familia de piedra. Diana y Tomás habían abandonado el país usando una ruta turística 2 días antes. Los billetes estaban comprados desde mucho antes de que llegaran los cobradores. En otras palabras, llevaban meses preparando la fuga. Tomás no había huido de repente, y Diana no le siguió por miedo. Lo habían planeado juntos. Solo esperaban a que todo explotara para desaparecer. Al oír eso, Alejandro se hundió por completo. El hombre que se creía el orgullo de su madre, que había despreciado a su hermano menor, estaba ahora tirado en el suelo con la cabeza entre las manos. Lloraba y reía, repitiendo: «Todo se ha ido. Mi empresa, mi dinero, mi mujer. ¿Para qué voy a seguir viviendo?». De pronto, se levantó de un salto y corrió hacia el balcón de la segunda planta. Todo fue tan rápido que doña Rosa gritó histérica. Yo lo vi desde la casa de enfrente y sentí que se me paraba el corazón. Carlos salió corriendo de nuestra casa tan deprisa que apenas me dio tiempo a gritar su nombre. Cuando Alejandro puso un pie en la barandilla, Carlos ya le había agarrado del cuello de la camisa, arrastrándole hacia atrás. Los dos cayeron al suelo. Alejandro se resistía, gritando como un animal herido: «Suéltame, déjame morir. Ya no me queda nada». Carlos se levantó y le dio un fuerte puñetazo en el pecho. No fue para derribarlo, sino para hacerlo despertar. Gritó, y su voz retumbó en la casa: «Morir es fácil. ¿Y qué hay de tus padres? ¿Qué hay del obrero herido? Tú la has cagado, así que tienes que vivir para arreglarlo». Alejandro se agarraba el pecho, jadeando, y fulminó a su hermano con la mirada. Carlos prosiguió, clavando cada palabra como estacas: «Toda tu vida solo has sabido competir conmigo. Y ahora que has perdido, quieres suicidarte y dejar que otros limpien tu mierda». Aquella frase dejó a Alejandro paralizado. Doña Rosa se tapó la boca, llorando en silencio. Don Antonio salió del cuarto con su bastón. Estaba pálido, pero miró a su hijo mayor con infinita tristeza. «Alejandro», dijo con voz ronca, «si has fallado, admítelo. No castigues a tus padres con tu muerte». Alejandro miró a su padre, luego a su madre, y finalmente a Carlos. Toda su arrogancia desapareció. El hombre cayó de rodillas ante su hermano menor. Al principio solo apoyó una rodilla, y luego se derrumbó por completo. Agarró la mano de Carlos y lloró como un niño. «Me he equivocado. Te he envidiado toda la vida. Cuanto más me alababa mamá, más miedo tenía de perder contra ti. Tenía pánico de que un día descubrieran que no soy tan increíble como creían». Carlos se quedó de pie. Su hermano le aferraba la mano. Le vi los ojos rojos, pero no se apartó. Alejandro sollozó. «Creía que tener dinero, un cargo y una mujer guapa me hacía mejor que tú. Pero cuando lo he perdido todo, el único que me ha salvado de caer al vacío has sido tú». «Me equivoqué, Carlos. Me equivoqué por completo». Se hizo el silencio en la sala. Fuera, empezó a llover. El ruido de la lluvia contra el tejado resonaba fuerte, como si tratara de limpiar toda la inmundicia adherida a una familia plagada de falso honor y heridas. Pero yo sabía que las lágrimas de Alejandro no podían borrar sus culpas. Eran solo el primer paso para poder seguir viviendo y redimirse. Vivir para reparar lo que había destrozado. Después de la noche en que Alejandro se arrodilló ante su hermano, todas las voces estridentes de la casa de mi suegro se esfumaron. Ya no se oía a doña Rosa regañando a la señora de la limpieza. No se escuchaba a Diana presumiendo de su último bolso por teléfono, y mucho menos los gritos de Alejandro presumiendo de sus proyectos. La casa de enfrente, que antes estaba siempre iluminada, ahora cerraba sus puertas y ventanas al caer la tarde. La gente pasaba y miraba, pero ya no había arrogancia a la vista. Doña Rosa envejeció a la velocidad de la luz. En pocos meses le salieron muchísimas canas.
Su espalda se encorvó ligeramente y caminaba despacio. Antes, para pisar la calle, tenía que pintarse los labios, llevar ropa impecablemente planchada y un moño del que no asomaba ni un solo pelo. Ahora se la veía a menudo con ropa marrón de estar por casa, llevando una bolsa con medicinas, yendo al hospital por la mañana con don Antonio y volviendo en silencio por la tarde. Las famosas tardes de tomar el té, de presumir del hijo mayor y de criticar a otras familias, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Tras su infarto, don Antonio tuvo que ser ingresado más tiempo bajo observación. Doña Rosa lo cuidó en todo momento. Le daba el puré, le lavaba con esponjas y apuntaba las horas de las pastillas. Una vez fui a visitarlo y la vi sentada junto a la cama masajeándole la mano. Tenía los ojos rojos. Don Antonio dormía plácidamente, y ella lo miraba sin cesar, como quien contempla algo a punto de perder y que recién ahora valora de verdad. Me quedé en la puerta unos segundos y me di la vuelta, para no avergonzarla. La persona que antes solo sabía dar órdenes, ahora estaba aprendiendo a cuidar a un enfermo con torpeza, pero con una profunda sinceridad. Una tarde lluviosa, cuando mi madre estaba limpiando verduras en el salón, sonó el timbre de la puerta. Abrí la cámara y vi a doña Rosa fuera. Llevaba una pequeña bolsita de tela. La fina lluvia le mojaba los hombros. Su pelo blanco se le pegaba a la frente. Estaba muy pálida. Salí y abrí la reja. Me miró con una expresión de timidez e incomodidad que nunca le había visto. Luego dijo en voz baja: «Quería ver un momento a doña Clara, si no os importa». Me sorprendió un poco su cambio de tono. Antes, jamás se refería a mi madre con tanto respeto. En su boca, mi madre era la gente de la novia, la pueblerina o la consuegra de campo. Pero hoy, estaba ante la puerta de mi casa, preguntando con muchísima prudencia. Asentí y le abrí paso. Mi madre levantó la vista, la vio y soltó las verduras. Doña Rosa dejó la bolsita sobre la mesa. Dentro había una caja de pastas tradicionales, hierbas para infusiones y un poco de jengibre fresco. Cosas muy sencillas, nada de lujo. Pero al ver cómo las sacaba, supe que llevaba mucho tiempo preparándose para atreverse a venir. Se plantó frente a mi madre. Estrujándose las manos, dijo con voz temblorosa: «En el pasado la menosprecié, pensé que su familia era pobre. Campesinos, que no merecían mi respeto. Pero cuando caí, usted fue la única que me abrió la puerta, me dio un pañuelo y me devolvió algo de dignidad. Le pido perdón». Hubo un largo silencio. Miré a mi madre, preocupada de que se emocionara demasiado y se cansara. Pero mi madre simplemente la miró durante mucho rato, con una mirada suave pero triste. Luego le contestó despacio: «Criar hijos es duro para todas, doña Rosa. Usted quiso a los suyos a su manera, yo a los míos a la mía. El problema es que el favoritismo acaba haciendo mucho daño a los hijos. De ahora en adelante, con quererlos de forma sincera a todos por igual, bastará». Doña Rosa rompió a llorar al instante. No sollozaba haciendo ruido, no se quejaba de su sufrimiento. Solo agachó la cabeza mientras sus lágrimas caían al suelo. Quizás era la primera vez que alguien la perdonaba sin darle un sermón, y por eso le dolía más. Mi madre le acercó una silla, le sirvió una taza de infusión de jengibre caliente y se la acercó. «Beba para entrar en calor. Ya somos mayores. Pasarse la vida compitiendo es agotador». La frase fue suave, pero fue como una mano que tocaba la herida más profunda de doña Rosa. Mientras las dos mujeres se sentaban en silencio frente a sus tazas, Carlos seguía en una carrera contrarreloj fuera de casa. Por los documentos recopilados descubrió que Tomás no había conseguido huir del todo, sino que estaba intentando usar pasaportes falsos para volar a un tercer país. Un contacto de la construcción le avisó de que habían visto a Tomás cerca del aeropuerto con maletines de efectivo y un disco duro con el registro de las transacciones. Carlos envió de inmediato a la policía las pruebas verificadas: cuentas, contratos fantasma, mensajes que demostraban la trampa y los desvíos de capital. Esa misma noche, mientras cenábamos, sonó el teléfono de Carlos. Escuchó un rato y se limitó a decir: «De acuerdo, colaboraremos en todo». Colgó, me miró y dijo: «Han detenido a Tomás en el aeropuerto». Se me paró la cuchara a mitad de camino hacia la boca. Doña Rosa, sentada junto a mi madre, palideció al oírlo. No por pena hacia Tomás, sino porque comprendía que el asunto había llegado a un punto en el que el dinero o los contactos no podrían ocultarlo. La policía imputó a Tomás por estafa, fraude financiero y blanqueo de dinero. El dinero de Alejandro no fue a un solo proyecto, sino que se blanqueó a través de múltiples cuentas para borrar su rastro. Tomás fue a prisión preventiva, mientras que Diana fue puesta en busca y captura por robar pruebas, destruir documentos y vaciar la caja fuerte antes de huir. La noticia fue la estocada final para doña Rosa.
liquidó todas sus fantasías sobre la nuera elegante y perfecta. Alejandro, tras varios días hundido, decidió colaborar activamente con la policía. Entregó todo lo que tenía y detalló qué firmó él, qué le obligó a firmar Tomás y qué era falso. Vendió su preciado coche, su reloj y sus últimos bienes personales para intentar pagar indemnizaciones a los afectados del andamio. Por primera vez, le vino poner excusas. Antes de ir a declarar, se plantó ante nuestra casa, miró a Carlos y dijo: «No te pido que me libres del castigo, solo te pido que busques la forma legal de que nuestros padres no pierdan su casa». Carlos asintió: «Tú responderás por tus errores. A nuestros padres los cuidaré hasta donde la ley me lo permita». No hubo abrazos ni frases de película, pero entre los dos hermanos algo había empezado a sanar. Alejandro dejó de esconderse bajo el título del primogénito y empezó a aprender a asumir sus culpas. Aquella tarde seguía lloviendo. Bajé a la cocina y me quedé atónita ante lo que vi. Doña Rosa estaba de pie frente a mis fogones, removiendo una olla de sopa. Mi madre, sentada en una sillita al lado, le daba indicaciones para que echara un poco más de jengibre. Doña Rosa cocinaba con mucha torpeza. Había cortado la verdura muy grande, y el caldo estaba algo soso, pero lo hacía con muchísima concentración, como si temiera equivocarse. Al verme en la puerta se avergonzó un poco y me dijo muy bajito: «Tu madre me dijo que una buena sopa es ideal para los que se recuperan de una enfermedad. Lo estoy intentando». Se me hizo un nudo en la garganta. La mujer que antes me prohibió ir a cuidar a mi madre ahora cocinaba para ella en mi propia casa. La vida da giros imprevisibles, pero hoy entiendo que cualquier despertar tiene un precio, y el precio que pagó doña Rosa fue perder todo lo que le daba orgullo para, al fin, aprender el significado de la humildad. Casi un año después, todo empezó a encarrilarse lentamente. Tomás fue condenado por estafa y delitos financieros. Sus contratos ficticios y sus mentiras cayeron por su propio peso en el juzgado. Al escuchar la sentencia, no me alegré, pero sí sentí alivio, como si al fin se cerrara una puerta que llevaba años atascada. Diana fue deportada y tendrá que enfrentarse a la justicia. Creyó que huyendo con el dinero cerraba su pasado, pero en este mundo, lo que no te pertenece, aunque lo tengas en tus manos, nunca será tuyo por mucho tiempo. A Alejandro le rebajaron un poco la pena por su cooperación total, su confesión y la venta de sus bienes para pagar daños. Pero el hombre que antes conducía coches de lujo y vestía a medida, tuvo que empezar de cero absoluto, sin cargo directivo, sin cenas con socios y sin miradas de superioridad al entrar a casa. Pidió trabajo como jefe de almacén en el taller de Carlos, con un sueldo normal del que se descontaba una parte para pagar sus deudas. Al principio, los empleados cuchicheaban. Algunos decían que Carlos era demasiado blando. Otros, que buscaba problemas. Pero Carlos solo decía: «Sus errores los tiene que pagar, pero si quiere arreglarlos, le daré un trabajo honrado». Alejandro lo escuchó y no dijo nada. Desde que entró al taller, es de pocas palabras. Llega el primero y se va el último. Carga cajas, lleva los inventarios y asume sus fallos. Su espalda, que antes estaba recta por el falso orgullo, ahora está un poco encorvada, no por vergüenza, sino porque está aprendiendo a ser una persona decente. Una noche, fui al almacén con la libreta de contabilidad y vi a los dos hermanos sentados frente al taller. Había parado de llover. El suelo de cemento olía a aceite y a tierra mojada. Alejandro tenía una lata de refresco en la mano. Miraba unas cajas y le dijo a su hermano: «Antes creía que ganarte o perder contra ti era lo único que importaba. Ahora me doy cuenta de que lo más difícil es proteger a la familia». Carlos no contestó de inmediato. Lo miró y respondió: «Más vale darse cuenta tarde que nunca. Pero a partir de ahora, vive como es debido. No para que la gente te alabe, sino para que nuestros padres no sufran más». Doña Rosa también ha cambiado. Ya no habla de hijos mayores o menores, y no hace comparaciones. Una mañana vino a mi casa, no a espiar ni a insultar, sino a ayudar a mi madre con su rehabilitación tras el derrame. Sostenía a mi madre del brazo por el porche y le repetía: «Poco a poco, doña Clara. No hay prisa». Mi madre sonreía con ternura. Antes, en el campo, caminaba a toda velocidad, y ahora necesito que me ayuden para dar 4 pasos. A doña Rosa se le humedecieron los ojos al oírlo. Una vez, cuando estábamos solas en mi cocina, doña Rosa se quedó mirando el agua hervir en la olla y, de repente, dijo: «Aquel día te eché. Pero si lo pienso fríamente, si ese día hubieras cortado tu relación con nosotros para siempre, nuestra familia se habría hundido mucho antes». No supe qué responderle. Si esa frase me la hubiera dicho tiempo atrás, igual habría llorado. Pero, después de tanto dolor y tantas tragedias, solo sentí una profunda paz. No he olvidado las cicatrices antiguas,
el daño no se borra solo con pedir perdón. Pero también entiendo que algunas personas tienen que perder absolutamente todo aquello de lo que presumen para aprender a agachar la cabeza y reflexionar. Más adelante, Carlos reformó el muro que separaba ambos chalets. No lo tiró abajo, pero instaló una pequeña puerta de madera para poder visitarnos cuando hiciera falta. Me dijo, los límites son importantes, pero los límites no tienen por qué significar rencor. Al escucharlo, sentí una infinita ternura hacia él. El hombre al que su propia familia menospreció decidió, al final, aferrarse a su bondad, pero sin permitir que nadie volviera a pisotear su dignidad. Por las tardes, ambas familias se sientan de vez en cuando a tomar un café en el jardín. Mi padre y don Antonio hablan del clima, de arreglar el tejado o de cuidar las macetas de orquídeas. Mi madre se sienta en la tumbona y doña Rosa, a su lado, pela mandarinas, le separa los gajos y se los pone en un plato. A veces nadie habla del pasado, pero es precisamente ese silencio el que nos permite, por fin, respirar en paz.